Suscríbete a la Panterita. Tiene equipo deportivo de feriado aquí en el Cardinal Deportivo. Dani Chun, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Ariel. ¿Por qué toda esa Es una introducción? manera de decir, una manera de decir. Es un día más. Pero como Sí. ayer había marcado en el comentario del partido entre Cerro de Mayo, estábamos muy atentos, ¿no? Y te habrás percatado de lo que era tu trabajo con Sí. Fabio. No, escuché esa perlita cuando metió Roque, después me parece que hubo ahí un freno de mano en el golazo de Martínez. Pero vos sabés que se da esta particularidad. Este es el último feriado móvil del año. Porque viste que siempre el 8 de diciembre es muy sagrado. Pero si vamos a una cuestión netamente pragmática, habrá un movimiento de la perra de decir, ¿por qué el lunes 9 no es, verdad? Porque justo cae domingo 8 como cayó el domingo 29. Y se sentía otra cosa porque viste que el próximo domingo ya se cambia la hora. Domingo, Cacu. Entonces, mira, no, las fechas ya están ahí todas ya establecidas. En enero. No, por eso no. Doblete. Claro, pero mira que para el círculo real y a nivel nacional es feriado, pero para el fútbol, yo me imagino, hoy es el día después de lo de Manolo. Sí, hoy, vos sabés que me puse a pensar y es cierto, ¿te acuerdas de Super Sábado, Fabio? Se programaba esto, donde la novedad es que íbamos a tener fecha durante las eliminatorias, pero después realmente te pones a pensar, ¿por qué Olimpia hizo de local en Itagua? Teniendo el defensor del Chaco, bueno, muchas cosas, pero ha sido una fecha donde Nacional el gran ganador, y lo que el sábado en Itagua parecían 2 puntos perdidos, no son tantos si es que te pones a pensar en eso que acá había sido debate, si se iba a despertar Libertad o si iba a ser un mano a mano entre Cerro y Olimpia, ni una cosa ni la otra, después de esta fecha que pasó. Fabio, tú lo saludaste, ¿verdad? ¿Qué tal, ¿Cómo estás, Fabio? Ariel? Buen día para todos. Sí, y la verdad que como dice Dani, es un día muy movido y seguramente en Cerro hay mucho movimiento. Me preguntaban también amigos de Cerro qué pasó con Manolo, si sigue, continúa. Lo de Olimpia al final está bien parado otra vez. O sea, futbolísticamente retrocediendo muchos pasos atrás, pero quedó bien parado con respecto a lo que dejó la fecha más allá de que Nacional se le puso a un punto. No tiene la amenaza de Cerro, por ejemplo, lo que podía haber sido también Libertad. Me parece que de a poco esto se va definiendo hacia un sector en donde va a haber menos equipos. Yo pensé que se podían pelear más, inclusive lo de Libertad. Y está bien Olimpia al final. Es que, por eso, ¿se acuerdan la discusión que tuvimos la semana pasada? Ustedes eran de la postura, ojo con Libertad. Y Bruno Sí, decía, claro. mano a mano, Cerro Olimpia. Le decía, yo le mando la grabación a Bernay. Y te descuidas y lo hicieron. Porque, fíjate que todavía, vos podrás llamar prejuicio, estereotipo, pero a cualquier equipo que no es uno de estos tres, no se lo toma muy en serio todavía en esta recta. Y tampoco es culpa de los que dicen eso, porque la historia te demuestra eso. ¿Hace cuánto que un equipo que no es? Fíjate que hasta aquel Nacional de Sarabia del Clausura 2022, ese equipo terminó tercero. ¿Te acuerdan? Yo me acuerdo todavía del relato de Ariel. Justamente le habían ganado a Libertad y después contra Ameliano. El penal fallado de Copa Paraguay Buera, en todo. ¿Te acuerdas que Sí. llegaron a la final y contra Ameliano también perdieron en el torneo, hasta el punto que terminaron siendo una especie de Vos sabés juez? que yo no le descarto todavía a Libertad. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por qué no guardas tu batería para mañana? No, porque va a venir porque- allá. No, tranquilo, ya entró, lo van a interrumpir a dar el equipo y hace rato nosotros ya habíamos confirmado todo, ¿verdad? Dicho sea de paso, tuvo otro tipo de objetivo. Pero digo, Dos por veces, eso- dos veces. Dos veces. En un lazo de 5 minutos. Sí. No fue tan Yo- espaciado. No, en chabona. No. Dani, ¿sabes por qué? Porque Sí, vos mismo dijiste que no hay un super equipo. Sí. Y entonces yo creo que ahí entra un poco a tallar. Es como que hay 4 o 5 equipos ahora, como nunca, en, digamos, la parte alta de la tabla, que están ahí, que pueden pelear. Habrá 1 o 2 que pueden sacar ventaja con más chance de campeonar. Ya vamos a irnos con todas las repercusiones de Cerro Sí, y ya sí. tiro. Eso pasa un poco por la mediocridad de los de arriba, que se compacta un poco en la parte de arriba. Sí, claro. Ya debatimos de eso. ¿Cómo se retiraba Manolo Jiménez? Ayer, ¿cómo se retiraba el plantel de Cerro? Cecilio Domínguez también fue enfocado,
fue señalado por algunos hinchas, algunos le trataron de gordo, le trataron de todo. Vos sabés que el partido, para mí, yo pensé que lo iba a golear 2 de mayo mucho antes que cuando llega el gol de Brian. Y cuando llega el 3-0, ya Bruno va con Juanma. Y, Sí, estaba con la... y después yo añado elementos para nuestra audiencia. Hay una parte cuando le digo, oh, tal cosa, eso ya era para Cecilio, porque viste que el Defensores tiene la zona central del túnel, pero que es un túnel transparente. Entonces se queda mirándole y los muchachos, Cecilio ayer no podía levantar un córner. Claro, no, ayer A tal estaba punto muy que en mal. el segundo tiempo, el primer córner llega a los 15 segundos y va Pachi para mandar tipo una flotadora. Porque vos teniendo cabeceadores como Ronaldo de Jesús, Chico así, y todos están en el segundo palo. Y todos los córneres del primer tiempo no podían superar, no te digo ni siquiera el primer palo, llegaba ahí al Faría vértice. fue el que tiró un córner que terminó al otro lado casi cerca del banderín Porque ya había quedado el trauma de que no podían superar el primer palo, entonces ya en el segundo tiempo exageraban y vos decís, ni córner se podía patear. Cuando vos hablas de la cuestión física también, Dani, ahí hay que decir que lo de Araujo, si bien para mí no es la gran cosa Araujo, pero Araujo vos sabés juega que- porque, no sé si amigo o conocido de Manolo. pero él desnuda mucho ese factor físico que de tanto se habla en Cerro, porque él es el porque que más corre. corre. Porque es el que más corre al final. Y entonces es como que vos ves, él corre, Cecilio no corre, Da Costa sabemos que tiene esos movimientos todavía Vos sabés limitados. que la vez pasada en Itagua, a mí no me había gustado el partido de Araujo. Pero después saliendo y algunos hinchas de Cerro ahí hablando, che, pero, y lo que te decían era eso que vos apuntabas, no, pues está en todos lados. Pero yo lo que voy es, vos traes jugadores para que te marquen la diferencia, como lo hizo Chico da Silva. No, Da Costa, no ayer, porque ayer falló algunas claras que tuvo. Y fíjate que lo de Araujo hasta cómo impacta. Mira que se podrá decir muchas cosas, pero dentro de todo Carrascal era uno de los más regulares ahí en el mediocampo. Sí. Y Carrascal, ¿sabe por qué pierde el puesto? Para que juegue Araujo. Que repito, no es la gran cosa, pero está allí. Y lo que voy a decir, corre y jugadores como Iturrio, Cecilio. No está funcionando. Y a Vos ver, sabés que, hace un mes le preguntamos a Carrizosa y él todavía no tenía el diagnóstico de si lo de Málaga fue positivo o no. Y te decía, no, pero esa vez vino Haaland y los muchachos sacaron foto con Haaland, era. En el caso de Cerro, cuando entramos, ya que estaba para presentar el material, Ariel, yo creo que el lema es, ocurre porque se permite. Ocurre porque se permite. Me voy a agarrar de eso más adelante. Yo mensajé con algunos, algunos me respondieron de Cerro y uno me dijo que el DT es el menor de los problemas. Y me dijo, si va a haber golpe de timón, tiene que abarcar mucho más que eso. ¿Sí? Hasta ahora entonces Manolo sigue siendo el DT de Cerro. Y si no hubo todavía alguna resolución, es muy probable que continúe. Yo creo que ayer Manolo, cuando Juanma le hace la pregunta, él tiró el verbo clave. Yo me amparo. O sea, ¿viste eso cuando decimos el técnico no va a renunciar? no. Y después el famoso, bueno, pregúntenle eso a la dirigencia. Porque si por allá la dirigencia estaba esperando alguna señal, algún gesto, no. ¿Quién te va a regalar plata? Más o menos así viene un poco en la mano, en el caso puntual de lo laboral. Y después lo otro que vos mencionás, Ariel, va a algo mucho más profundo. Sí. Y no, por eso está una semana. Y ya que vos citabas, porque durante la semana yo te decía, vos sabés, este es un torneo donde, ¿te acordás? Para no ir muy al deporte del recuerdo, el Olimpia, el Tetra, el Cerro, la pandemia, el Libertad de los últimos títulos, vos notabas que había un super equipo y que un tropezón del que quería subirse, ya era chau. Y siempre 3, 4 fechas antes salían campeones de estos equipos. Acá, yo lo que veo, porque vos agarrás, ayer con Berno cerrábamos, Cerro hizo 4 de 15. Poquísimo. Y vos agarrás Olimpia, hacer el conteo desde Nacional. Perdió Sí. 7. Y es un triunfo, 2 empates y una derrota. Perdió 7 puntos. Pero igual está. Pero por eso yo te planteaba ese tema para analizar un poquito Claro, la parte sí. alta. ¿Por qué es? Claro que 2 de mayo tiene su mérito, claro que Nacional tiene su mérito. Totalmente. Los dos con presupuestos ligeritos. si Pero comparamos. ¿qué solemos decir de estos equipos? El famoso, ni nosotros creemos que va a ser un protagonista hasta la última Claro. fecha. Por eso, ¿viste cuando decimos los técnicos son hijos de resultados? Hoy en día con las declaraciones
también eso se conecta. Imagínate Palermo en el momento más crítico de Martín en el Olimpia, si hubiera declarado lo que dijo en los últimos 2 partidos. Contra Guaraní, cuando se le dice, y parece que le mal acostumbramos, si estaba mal, la muchachada le iba a decir, ¿cómo vas a declarar eso, verdad? Pero tenía razón. Y en Itagua, él dice, tranquilos, los otros también van a perder puntos. Cuando dice, no, pero mira, otra vez empate, perdimos 2 puntos, y si vos haces el triangular imaginario, esta es una fecha donde Olimpia le ganó 1 punto a Cerro de Libertad. Así mismo, sí, claro. Mirando desde esa perspectiva, no con Nacional, pero sí con el resto. Por eso decimos, quedó bien parado, ¿verdad? Porque esas son las verdaderas amenazas que puede tener, pero lo de Nacional parece que va pero más en serio, ¿verdad? Te tiré 2 frases que en otro momento, para un técnico de un equipo grande, pero se le iba a incendiar. No, usted está mal acostumbrado, parece que le mal acostumbrado porque hacíamos goles. Y el otro lado, no, tranquilo, los otros van a perder. Ya empezamos a ganar demasiado y... Claro, pero cuando hay un super equipo, vos sabés que vos no podés declarar eso. Pero en un torneo como este, Palermo tiene razón, porque más allá de esos 7 puntos perdidos que vos decís, ¿hace cuántas fechas más no lo dijo? Y probablemente Olimpia va a estar a 6 de nosotros. 3, 4 fechas pasaron y todavía no, y está a 5 Cerro. Nunca pasó eso, hora de llegar a 6. No. Y lo que marcamos, si 2 de mayo, mira que 2 de mayo ayer venía de perder 2 partidos en casa. No, es para jugar la catarata de obviedad que siempre uno me reclama que fue una de las frases hirientes. Pero estamos hablando de un equipo que si hubiera ganado esos 2 partidos hoy sería el puntero. Imagínate. No, por eso, para dimensionar. Con rivales con los que él debería de ganar, ¿verdad? Claro. Haciéndose fuerte ahí en el Río Parapití, otra vez encima del detalle, ¿verdad? Ya nos vamos con las repercusiones. Dani está cometiendo un acto políticamente incorrecto. Sí, en la jornada de yo hoy. estaba mirando ¿Cuál? para adelantar la información, ¿verdad? Bueno, para la gente que pregunta seguramente qué pasó con los cuartos de final de Paraguay en el Mundial de Futsal, perdimos 2-1 contra Francia. Pero qué cantidad de goles que erramos, Dios mío. No se puede malograr tantas ocasiones. Encima perdíamos 1-0, nos empatamos 1-1 y después nos descuidamos en un gol que no, en futsal difícil. O sea, que fue injusta la derrota. Sí, pero también pagamos el hecho de el jugador de Francia, le permitimos al un jugador de Francia girar y sacar un remate largo. Con una inocencia. Un poco de inocencia. Y después muchos ramos para el empate. Hasta el pitazo final, faltando 2 segundos, pelota al palo, al travesaño. Que hubiera sido el empate para ir a la larga, pero no se dio. Vamos a las repercusiones. Así se retiraba Manolo, así se retiraba el equipo de Cerro tras una derrota impensada. 3-0 frente a los de Mayo de Pedro Juan Caballero. Primer tiempo no jugaba nada. Tuvimos 2 ocasiones, pero lo único que hay que hablar del partido es pedir perdón y sentir vergüenza de lo que hemos hecho, el primero y el más responsable yo. ¿Cree también usted eso? ¿Es momento de renunciar, de dar un golpe en este caso? ¿Renunciar qué? De renunciar a su cargo como técnico de Cerro. Eso no solamente renuncian los cobardes. Yo me amparo al trabajo, a Dios y al universo. Por lo demás, pues sí, un cúmulo de muchos errores y lo que hay que sentir todo aquel que sea honrado es vergüenza. Yo estoy a muerte con el plantel, yo sé los problemas que puede tener de forma individual cada jugador y lo que está claro que eso queda dentro del vestuario. Lo que sí creo que son todos unos grandes profesionales y hoy están avergonzados del partido que hemos hecho y especialmente yo. No, yo pido disculpas siempre que pierdo porque no quiero perder nunca y porque honro como profesional al club que defiendo y por lo tanto a su camiseta.
Manolo es un experto en PowerPoint que tiene que ir a otro lado para... Y no salió nada realmente, fallamos muchísimo. 3-0, no, ahí un desastre. La verdad que hay que cambiar. Y realmente hay que cambiar de arriba, para mí. Presidente, técnico, todo. Limpieza, lo único ahí bueno es Acosta. Sin palabras. Señor, Aguante Cerro. Que se vaya Manolo. Chao Manolo. Que se vayan todos. Estamos lo más empezando lo de Zapat. Manolo, cada partido nunca hace un esquema los mismos jugadores. Una vergüenza, mal está el Cerro, mal. Que se vayan todos, viejo. Malo, o sea, Manolo, no sé, todos luego. Que se vayan todos. Tienen que cambiar el técnico, demasiado mal jugó Cerro. Y es un equipo mediocre como Cerro Porteño con un técnico español más mediocre que el equipo que formó hoy. Sin un medio campo no tenía. la brújula, Manolo. Manolo hace rato tenía que ir con Baez. Que se vayan todos. El técnico, los jugadores, no sé, hoy nada, no jugó a nada Cerro. Zapata acá tiene culpables. Zapata y el cubero, ese pelado. Como escuela de fútbol juega esa, vaya puta. Vergüenza, que venga toda la formativa de Cerro a jugar acá. Que mejor la formativa. La formativa juega mejor. El técnico creo que metió en una licuadora a su equipo y... Perdió la brújula. Mal Cerro, muy mal. Creo que hoy el técnico se despidió del club. Hoy fue un resultado de técnico muy evidente que los jugadores no ponen más lo que tienen que poner por el técnico mismo, yo creo ya que ahora. Creo que fue uno de los peores partidos que he visto en Cerro en años. Y realmente a nivel nacional, muy malo. Realmente hay que dar un golpe de timón, no hay nada que hacer. Perdió la brújula, Manolo. Yo creo que fue hace rato ya, pero este ya es el colmo. Trae un técnico nuevo, tener que limpiar los paquetes que tenemos y traer jugadores nuevos, no hay otra. Mi salud mental no va a depender de 11 inválidos, 12, incluyendo el técnico, este burro que tenemos. Hace mal Cerro. Demasiado, ya. ¿Sí o te hace? No, ahora ya demasiado, ahora ya por 7 me chupa un huevo, pero estamos bien. Sí, nosotros sabíamos la importancia que era este partido, sabíamos que veníamos... Javier Domínguez, de dos derrotas que no dolió mucho, que subimos allá en casa, sabíamos que teníamos que, como se dice, lavarnos la cara como sea en este partido y que mejor que era contra este rival y gracias a Dios supimos manejar el partido de los 90 minutos. Yo creo que acá la figura fue el equipo en sí porque nos pusimos de acuerdo de dejar toda la cancha cada partido. Era obviamente esa derrota que, como estaba comentando, no dolió mucho, pero bueno, hoy pudimos darle la victoria a todo el pueblo peruanino que también necesitaba, ¿verdad? Y bueno, ahora continuar en lo que resta del campeonato. Bien, las repercusiones. Vos sabés que ya que lo veía ya Javier Domínguez, y para conectar un poco, porque en la primera, desde el sábado, sí hicieron el tema de, no llegó ahí, pero el toquecito ese. Sí. La diferencia de lo que vi en la cancha del 12 fue que hicieron solamente los jugadores general, y ayer los de Maggi Cerro como que se pasaron, ¿verdad? Y también pasó en Nacional Libertad. Sí, y sabes nomás que iba Fabio. Javier Domínguez de gran torneo, y los muchachos me recordaban que él estuvo en el Interés de San Lorenzo de Almagro, sí, en el último mercado de pases. Voy nomás a si al genio, porque viste que están todos escondidos ahora con el tema del reglamento. Javier Domínguez, por ejemplo, sería un desechado. 24 años tiene. Sí, y vos sabés que es una apuesta de Felipe Jiménez, porque prácticamente, si no juega Robert Ramírez, él prácticamente juega con Domínguez y uno más con los dos con buen pie, por decirte, claro, que no son de oficio de contención, de robar balones. Claro, juegan. No, porque vos tenés a Gauto como tapón y después ayer lo puso a Cornet. Yo a Cornet no lo tenía tan técnico, pues yo siempre a Cornet lo recuerdo en aquella jornada de Guaraní Olimpia, cuando Julio César Cáceres lo hace debutar en el clausura del 2022. Y yo lo tenía como un extremo, y ayer jugó de interno. Jugué por delante del autor del 2-0, que es el gol que así mató las intenciones de Cerro. Pero era un poco para conectar. Y ahí, eso de que es para cobardes, no. O sea, allí hay una razón económica. Una razón económica en el caso puntual de Cerro. Pero fue una fecha, repito, después seguramente tener los materiales para lo de Olimpia. Y en el caso de Olimpia, porque en ese sábado cuando vos informabas, Fabio, el tema, yo me enfocaba y después me acordé que hubo una fecha donde el defensor se utilizó durante 2 días consecutivos, que fue justamente primero Libertad Cerro, que se jugó un sábado, sí, el día de la protesta de la gente de Cerro por el arbitraje,
que también anoche decía en la transmisión, maquillaje, porque no es una regla fija que si te quedas con 10 vas a perder automáticamente un partido. Hace poco Libertad quedando con 10 y perdiendo 1-0 le empató el partido a Cerro. Pero esa vez, entre comillas, funcionó para que la gente de Cerro le apunte al arbitraje, la crítica. ¿En qué pesó el arbitraje? Ayer vos sabés que Cerro fue tan discreto y tan lamentable en su nivel que hasta los jugadores pedían, y ustedes cuando se piden cualquier cosa, todo pedían. ¿Verdad? Penal, cualquier empujón penal. Pero, sí. ¿Qué nota eso? No te digo que seas ingenuo y si es una jugada, no. Eso era porque ya estaban desesperados. Impotencia, desesperación. Y en esa fecha me acuerdo que el sábado jugaron en el Defensores Libertad Cerro y al día siguiente en el Defensores jugaron Olimpia Luqueño. Un partidazo. Entonces después uno quedó, porque no sé si hubo alguna explicación de la dirigencia de Olimpia. ¿Por qué no hicieron de local? Porque yo sé que el próximo partido de Olimpia es contra Trinidense. Trinidense hace de local. Trinidense es el local que viernes va al Defensores. Yo entiendo que el siguiente partido local de Olimpia contra Sol es en Itagua porque ya no va a estar disponible el Defensores porque van a ser 2-3 días antes del partido de Paraguay contra Venezuela. O sea, eso ya entiendo. Pero lo del sábado me llamó la atención. Pero vos sabés que igual, de todas maneras, yo creo que se debe, digo, ¿verdad? Desde lo perjudicial que puede ser. No, es por la cancha está en buenas condiciones, vos lo viste, Dani. Pero igual hubo un deterioro. Pero en esa cancha un rival se te cierra bien, como el caso de General Caballero, se te planta bien y se te dificulta todo. Y más todavía porque tu vuelo futbolístico no es el mismo de la primera rueda. Pero no es solamente el vuelo futbolístico. Acá Olimpia, por ejemplo, vos sabés que tiene el hándicap a favor de la presión de su gente. Es más, cuando Olimpia le gana a Luqueño, yo escuché voces de la dirigencia decir, nosotros tenemos que ser locales acá en el Defensor del Chaco. Porque llevó un marco más que interesante y esa presión que se ejerce, ya sea para los propios, para los rivales, para el arbitraje, es un factor con el que tenés que jugar. Y quieras o no, cuando salís de ese hábitat, que es para uno, Defensores, en el caso de Cerro La Nueva Olla, no son muchos los equipos que pueden hacer. Luqueño en el Feliciano Cáceres. Y yo apuntaba también a eso. No es que con el nivel actual del Olimpia se va a dar esa situación, pero hasta en estos 4 partidos del equipo de Palermo, el único que ganó, lo ganó con un marco importante de su gente en el Defensor del Chaco, que fue contra Sportivo Luqueño. No te digo como garantía, ese partido también lo arrancó perdiendo 0-2. Pero te da otro toque. Contra Nacional, Olimpia fue visitante. Contra Guaraní fue visitante. Y más allá de que en Itagua había una clara mayoría de la gente del Olimpia, me llamó la atención esa movida que hizo la dirigencia para el partido del sábado, donde volvió a empatar 0-0 el equipo de Palermo. A ver, vayamos por parte. Que hay... No vas con los materiales, lo invite después, por eso te pega la audiencia que es del Olimpia y le extraña a Bruno. Vamos a Yo hice toda una introducción para que viste y ahora quiere seguir hablando de Cerro, ¿verdad? Tenés razón. Vamos a cumplir con las repercusiones de Olimpia. Palermo, habló Humberto García. 6 minutos nomás. Habló Zavala y por supuesto hablan también los hinchas. En instantes. Vamos a tener algo parece. No, ahí sí. Porque, pero sí, vamos a cumplir. Por supuesto, estábamos hablando de los jugadores. Y después está el tema de la selección, Sí. Ayer se dio la lista, muchas novedades. El tema que estábamos hablando de los jugadores un poco tapados, Dani, porque obviamente no tienen ese factor mediático que tienen los grandes, ¿verdad? Pero qué partido se mandó el Chapa Martínez. Te estaba escuchando. Sí. Qué bárbaro. Para mí fue la figura. Claro, cómo juega. Para ese tipo de trabajo, ¿verdad? ¿Está Juanma? Sí. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. Tenemos la información que oficialmente a estas alturas Manolo Jiménez dejó de ser entrenador de Cerro Porteño. Reiteramos, información de último momento, Manolo Jiménez dejó de ser el entrenador de Cerro Porteño. La comisión directiva tomó la decisión de
cesarlo del cargo. Es una decisión tomada por la comisión directiva. Lo afirmó ayer en conferencia de prensa Manolo Jiménez que él no iba a renunciar. Por ende, de vuelta, es una decisión tomada por parte del club y le han comunicado que ya no continúa siendo entrenador de Cerro Porteño. Epa, se confirma entonces una suerte de tendencia, Juanma, porque vos también estabas siguiendo la información y hablabas de que hubo reunión de la comisión directiva de Cerro hasta altas horas de la noche. Sí, efectivamente, y de vuelta hoy se reunieron para ya dar el finiquito definitivo y sí, ya han tomado la decisión y le han comunicado a Manolo Jiménez que no sigue siendo entrenador, que ya no será entrenador de Cerro Porteño. Anoche también surgía la posibilidad y se hablaba de una eventual salida también de Fernando Jubero. Él tiene contrato hasta diciembre, hasta aquí esa información no está confirmada, por ende el gerente deportivo de Cerro al menos hasta el momento continúa en el cargo. Lo que me dicen es que en el transcurso de la tarde o tal vez en las próximas horas se estará comunicando oficialmente a través de las redes sociales la decisión de cesar el cargo a Manolo Jiménez. Él tenía contrato hasta diciembre, Juanma. Sí, llegó en marzo a Cerro Porteño, firmó un contrato por 10 meses hasta diciembre de esta temporada y con esto se interrumpe ese contrato y después de esta racha de malos rendimientos y también de malos resultados. Tendrá que poner... Son 3 meses. 3 meses. Claro, porque viste que hoy ya termina septiembre, entonces octubre, noviembre y diciembre. Seguramente lo de la rescisión pasará por una especie de prorrateo de eso que queda. Prorrateo significa le pagas los 3 meses y claro, salvo que haya otro tipo de acuerdo para la rescisión. Claro, pero muchas veces se acuerda. Sí, Juanma. No, pero en ese sentido hay dos versiones, todavía no la pude confirmar. Me dijeron que sí, una de ellas es hasta diciembre y listo, esa es la rescisión, pero otra me dice que incluso hay un monto otra vez aparte. Por eso estoy tratando de confirmar bien la cuestión de la rescisión del contrato, pero sí, lo cierto es que dejó de ser entrenador de Cerro. O sea, vos manejás que puede haber una segunda versión donde además de lo que se le debe como sueldo, si se le echa unilateralmente, hay que abonarle un monto. Exactamente, hay un monto de vuelta que hay que abonar. Sería otra mancha más en la dirigencia de Cerro. ¿Quién hace un contrato de esa forma? Claro, ¿verdad? pero acuérdense que primero surgió el nombre de Manolo, después se fue diluyendo, después volvió y esa negociación duró unos cuantos días. Juanma lo sabe y de por ahí puede ser. Es que Cerro tiene ese cartelito, sí, Fabio. Totalmente. O sea, el profesional que viene a Cerro, vos cuando te vas a un nuevo laburo, ¿qué es lo primero que preguntas? ¿Cómo hay? Ahí hay una estabilidad tremenda. No, ahí sabes que desde la administración tal se saca técnico cada 2 o 3 meses, te van a decir, ¿sabes qué? Manolo no hacía falta que vaya al 2010, por ejemplo, cuando empezó la grasa. Debía mirar el 2020, un técnico nombrado 4 años de contrato, al año ya se le sacó, después vinieron los otros. No, pero por eso, arrancando más post pandemia, porque lo de Arce es una especie de ficción, porque él estuvo mucho tiempo, pero si vos agarrar el famoso contrato largo, a él se lo saca inmediatamente después del famoso contrato de 4 años. Y desde allí, ¿cuántos profesionales pasaron? Desfilaron de vuelta. Y el propio Manolo estaba en otro rol en Cerro cuando se daba la transición Gavilán-Bernay. Acuérdense, o sea, si hay alguien que sabe demasiado bien cómo se maneja la dirigencia de Cerro, era Manolo, que además seguramente Jubero le habrá dicho, mira, acá esto es así, pero ya sería el colmo, ¿verdad? Porque si vos arreglas un contrato relativamente corto, menos de 1 año, por un monto, por los 10 meses, la lógica te dice, claro, que si le echara el primer mes, vos podés pelear, no, pero mira que son 9 meses, podés volver a trabajar, pero ya habías cumplido el 70% del contrato, y ese 30%, pero si Juanma dice que no, ni además de ese 30% restante, si le sacás tenés que pagarle otro monto. No tendría ningún sentido. Llamativo, cuanto menos. Juanma, y
Yo sé que es calentita la información que está tirando. Sí. Manolo Jiménez ya no es entrenador de Cerro Porteño. Resolución de la comisión acá te directiva. eximo de lo que hace rato te dije porque ya cerramos con la Justo, televisión. me saló. Juanma. Igual no te salva. Igual ahí de tu amigo de WhatsApp no te va a salvar, ¿verdad? Pero... ¿Manejás ya algún nombre, Juanma? Lo que sí estuvimos consultando es la cuestión del interino. El profesor Cañete es el técnico de la tercera, hoy tiene el líder del plantel, pero muy probablemente ya haya técnico nuevo esta semana. Y así como están las cosas, se apunta al mercado local. Trascendió el nombre de Carlos Jara ayer en las últimas horas, y también me mencionaron como posible interés de cierto grupo o de cierto sector de la dirigencia el nombre de Julio César Cáceres. Serían dos de los nombres que estarían flotando allí en febrero para reemplazar a Manolo Jiménez. Sí, Cáceres, que hace poco quedó libre de Deportivo Luqueño, y Carlos Jara Zaguier, que hace poco declaró que si hay una parte en su carrera profesional, porque ella fue técnico de Olimpia y todo, pero nunca fue entrenador de Cerro Porteño, que es el club en el que se produjo la famosa dinastía de los Jara Zaguier, entre ellos Carlos, ¿verdad? Que reflotó otra vez en el ambiente y volvió a cotizarse como entrenador a partir del campeonato del Preolímpico de Venezuela y una campaña decorosa en los Juegos Olímpicos. Sí, más allá de los que han conocido un poco la cocina de cómo se hizo todo el Preolímpico y los Juegos, no se puede ignorar de la figura y el peso que puede llegar a tener, porque el Cerro parece una especie de círculo, ¿verdad? Porque lo de Manolo, yo creo que en algún momento se va a comparar mucho con lo de Saba, que arrancó con todo, pues no se puede ignorar. Y hasta ayer declaró, recordando lo que fue la remontada de Cerro en la apertura. Un equipo que metió una racha muy importante. Y vos decís, bueno, si esto lo hizo en la primera parte sin trabajo, sin tiempo, se supone que va a mejorar. Todo lo contrario, con Saba se argumentó el tema de la intensidad. Y claro que hasta por una cuestión de edad. El caso Manolo no va a entrar como el caso de Subeldía, de Saba, de buenos profesionales que acá no rindieron, pero va a quedar como alguien de más a menos. Y si viene una persona capaz con otro perfil, porque estamos hablando de dos profesionales con perfiles totalmente opuestos, pero que cuando se les consultó, el propio Julio acá dijo no, el famoso, cuando hay un profesional, no, y la pregunta de Bruno era con la premisa de si está disponible el cargo. ¿Quién te va a decir que no? Pero si la idea es ya contar, porque Cerro vuelve a jugar este sábado. Sí. Y ni siquiera... Aquí tenemos también, Dani, un poco, porque recuerdo cuando fue Bernay, un partido interino y no fue Cañete, el técnico de la Reserva, sino fue Achucarro, claro. Yo te iba a preguntar qué se hizo de Jorge Achucarro. Y dirige aún la sub-17 en Cerro, que si este fin de semana gana, se consagra campeón de manera anticipada. Y hasta el momento, al menos, no ha recibido Jorge Achucarro la orden de dirigir al plantel principal esta semana. Porque yo me acuerdo del partido, fue contra Luqueño en el Defensores, justamente contra el equipo de Julio César Cáceres. El partido que dirige Achu para la transición de la llegada de Bernay y de Manolo cuando lo sacan a Bernay. Y el partido que dirige Manolo es en la olla, el gol de Edu, que hicieron ustedes, ¿se acuerdan? Sí. Pero el partido... No, ¿viste? ¿Por qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué, ahí no me vas a tirar a mí, ¿verdad? Yo estoy dando un ejemplo netamente periodístico. No por lo de Edu, sino que por las repercusiones. No, ya sé, bueno, pero ya que Juan Macito, Achu dirige, porque la cronología fue, Cerro pierde contra Tacuary, y ahí lo sacan a Bernay. Y después le tocaba Luqueño, y se estaban haciendo las tratativas de alguien que estaba en España, y ahí es donde se da el tema de que bueno, se va a hablar con un streamer, y habla un poco de Paraguay, de su experiencia cuando le tocó estar el año pasado, y ese partido dirigió Achu, es decir, en casa hay alguien que conoce a la mayoría de los jugadores, y acá es donde uno se pregunta, Fabio, Ariel, ¿cuál es el verdadero peso que le puede dar un técnico, ya sea interino o no, para 9 partidos de un equipo que hace meses jugó bien, compitió,
Pero vos ves que en esta clausura en ningún momento convenció. Ustedes hablan de aquel partido contra Luqueño del 4-0, yo me quedo con el partido contra Nacional, cuando Nacional todavía no era lo que es ahora. Pero estamos hablando de 13 partidos y nos quedamos con 2 encuentros. Pero de igual manera estamos hablando de que llega un técnico para volver a inyectar un poco del factor anímico y obviamente los jugadores no son tontos desde el punto de vista. Vos ves que él hace, por ejemplo, un movimiento en el equipo y lo pone a Cabañas, repite con Cabañas lateral izquierdo siendo diestro. Y esas cosas los jugadores ya terminan de otra manera. Ellos se dan cuenta que vos perdiste el norte, que perdiste la capacidad de encontrar un equipo equilibrado. Y cosas inexplicables como el caso de Farías. ¿Sabes al único que le aplaudieron ayer? A Lucas Quintana. Y mira que Lucas Quintana en 45 minutos... El gol del 3-0 viene por su zona, pero es una gran triangulación. Es tan buena que hasta Jan aplaude. Jan le dice bien, como yo hasta entendí bien, ustedes sí están jugando al fútbol. Claro. Los nuestros a lo que salga. Yo también entendí eso, ¿verdad? Sí, pero lo que te quiero decir que en 45 minutos Lucas Quintana demostró que no puede ser suplente de Javier Báez. Y totalmente. Y sabes que el chico podrá equivocarse, pero ¿qué te va a dejar un Quintana? Yo creo lo que hizo ahí Manolo fue llevándolo de a poco, después de la lesión muy fea y él se jugó con Báez, con Brock. Sí, y el más cuestionado es Báez, sin dudas, dentro de esa zona defensiva, y hasta el mismo Javier seguro cuando ayer iba a cerrar una jugada a su compañero le decía, de repente le podía cambiar de nombre, Rodrigo le decía por Melgarejo. ¿Por qué? Porque cada partido se cambiaba a su compañero de saga. Es que cuando él es el que tiene que estar cambiado, yo me pregunto ¿verdad? el tema León, ¿qué partido él jugó tan mal para perder el puesto? Aunque cuando, no sé si Juanma fue el que hizo la pregunta ayer y decía que el jugador se pone en la práctica la camiseta, algo así dijo Manolo. Que perdió el puesto, que los entrenamientos no son buenos de él, o no sé qué pasó ahí. Pero en la competencia oficial, ¿qué partido le hizo? Porque a mí me parece un jugador que me gusta, puede tener alguna deficiencia en la marca, pero es un jugador para equipo grande, lateral, que va, eso que te rompe, que atropella, más allá que también ayer se equivocó, ya producto de la malaria generalizada que tenía Cerro. Yo creo que lo que para Manolo le condenó a León el puesto es el gol de Recoleta. Ese Juanma se va a acordar porque era un córner de Cerro y ahí viene la contra y León se deja ganar. Y a ver, ese le ganan diagonal. Claro, y él viene. A ver, a León le cuesta la marca, pero también ahí es donde voy yo con el tema de Lucas Quintana también. Porque la solución al final es igual o peor, porque Cabaña ayer perdió también. Claro, y además en un partido más clave, en un momento más contundente. Y lo de Cabaña es tan, ya que voy a hablar de esa malaria o ese contagio o una epidemia. Fíjense que el 2-0 se da con los dos jugadores en el perfil cambiado. Porque Alfonso, de Gran Encuentro, jugaba por la derecha y Cabaña era su marcador como lateral izquierdo. Y la contra se produce con Alfonso atacando por su izquierda y Cabaña había vuelto a su puesto original, pero igual pierde la marca. Es decir, Manolo eligió a alguien que no es conocido por ser buen marcador como lateral derecho, lo puso como marcador porque el titular no marcaba, ¿se entiende? Sí. Y después, mira que ya van 2 partidos. Cuando Juanma levanta el sistema Comet o accede a la información y tira el equipo al grupo de trabajo, ya van 2 partidos donde Bruno Palmer me pregunta, Gianni, pero ¿cómo se va a parar Cerro? Sí, escuché que ayer estaba... Y me preguntaba y yo le decía... Pero con toda razón, porque vos buscar el dibujo, ¿qué es lo que quiere hacer el técnico? Exactamente. El técnico, en este caso el asistente Eduardo Ledesma, dice, no, nosotros estudiamos, sabíamos que Cerro iba a meter jugadores con muchas características ofensivas, pero con poca marca, y sabíamos que iba a ser un equipo muy alegre. Pero ¿sabes qué? Capaz faltó la pregunta, pero usted pensaba que este equipo... Sí. Y hasta hubiera dicho, pero no pensé que iban a ser para tanto. Por eso, vos agarrás el equipo del segundo tiempo, pero es una especie de manifestación, declaración de decir, nosotros no trabajamos durante la semana y vamos a poner a jugadores que, como dirían los españoles, son jugones de buen pie y que sea lo que sea. Porque ¿en qué equipo relativamente serio tu doble C iba a ser Pachi con Fariña? Porque Cerro en el segundo tiempo fue, ya lo pusiste como lateral a alguien que vos mismo dijiste, este no sabe marcar, que es León. Tu doble 6 fue Fariña con Pachi. Por delante de ellos era Aguayo, Araujo, Cecilio y Chico Acosta. ¿Qué equipo relativo? Porque en el fútbol
Vos podés ser ofensivo o defensivo, pero se parte de una premisa básica que es el equilibrio. Después, cuando hablemos de Olimpia, podemos cuestionar por qué Ramón Martínez y no Marcos Gómez. ¿Por qué? Pero vos partís de una premisa que es el equilibrio. Por eso, y yo estoy mezclando, pero es porque estamos hablando de fútbol, estamos hablando de trabajo. En Itagüí le preguntan a Palermo, en algún momento no pensaban colocarle a Hugo Benítez, Brian Montenegro y a Lucas Prato. Y Palermo como que se puede decir, vos me estás hablando en serio. Porque si pongo ese equipo, ¿quién me va a marcar? ¿Quién me va a hacer? Hay cosas básicas. Y en el caso de Cerro, la vez pasada, ¿te acordás que acá cuando se preguntó cómo ganó Cerro en Itagüí? Y yo te dije, ganó como gana un equipo que juega mal. Su arquero tapó todo y su delantero marcó la única que tuvo. Y estamos hablando del único triunfo de los últimos 5 partidos. Igual le sirve para estar a 5 del único puntero. Pero yo creo que hace rato se le perdió. Y allí donde cuando vos marcabas lo que te informaban, ¿es responsabilidad exclusiva de Manolo? O, porque yo no sé si también es culpabilidad de Manolo, que jugadores con la trayectoria de un Cecilio o Iturbe, primero no te garantizan 90 minutos. No, segundo, los minutos que están no te marcan ninguna diferencia. Yo recién te conté lo de los corners. Iturbe mismo cuando entró, después él se corre a la derecha y al pobre Aguayo lo tiraban por la izquierda donde no rinde. Y vos ves esas cuestiones que parecen de un equipo que se aleja de lo que es la elite o la parte profesional. Claro, y ahí es donde se pregunta, ¿y qué es lo que hacen durante la semana? Y no solamente eso, sino que Cerro es uno de los pocos planteles que tiene un especialista en nutrición, ¿verdad? Hace rato que él se quedó, ¿verdad? Y aquí se habla y los hinchas no son para nada gente que dice por decir las cosas. Es lo que se refleja en lo que se ve en la cancha. Están a 3 metros de los jugadores y se ve que hay jugadores, no digo que están gordos, pero no están en su condición ideal. No tienen el peso ideal para jugar. Y esto de los cambios masivos que suele hacer el técnico, yo no recuerdo en Cerro un técnico que cambia así. Normalmente Cerro tiene un equipo, digamos, una base y de repente te mete 1 o 2 cambios de tanto en tanto. Pero Manolo hizo esto desde la segunda fecha. Y más para un equipo que no tiene doble competencia. Pues Cerro se quedó afuera rápido contra Paranaense. Uno de los mejores partidos de Cerro, que vos te acordás de lo de Nacional, Dani, pero yendo justamente a ese partido con Luqueño, 4-0. Mallorquino, ¿verdad? Ganaste 4-0 y no aprovechaste ese envión anímico y el estado de forma de, por ejemplo, un Iturbe, que venía a hacer un gran partido ante Luqueño, no lo pone de titular en Carende. ¿Se acuerdan? Y ahí donde el Cerro pierde su primer partido, que los famosos descuidos y compañía, que la cancha no era excusa, y desde el discurso también el entrenador, el entrenador dice, después del partido ya dice, son todos profesionales, yo creo en estos jugadores, dice, pero él sin embargo, a mitad de pleno campeonato, porque se le abre una brecha, una ventana ahí, hace una contratación de urgencia. ¿Por qué hace eso? Porque no confía en Churín, no confía en lo que le daba Fernando Fernández. A lo mejor me va a decir, yo tenía que buscar algo diferente para este equipo para que pueda crecer futbolísticamente y sobre todo darle variantes a la ofensiva. Pero por eso no se entienden muchas maniobras que se dieron. Mira, ¿verdad? Que es un grupo digno de ser criticado, porque, repito, ya van varios técnicos que hacen esto de que van de más a menos. ¿Qué te dice eso del grupo? Que es como que se cansan muy rápido. Y no es la aprobación hacia el profesional que viene, sino que es como que, le sacaron al anterior, ahora nos volvemos a enchufar. Suena a eso. ¿Se entiende? Y que desde la directiva también dicen eso. Porque si es sistemático, el de más a menos, porque en cualquier ámbito se supone que vos vas de menos a mayor. Sí, de menor a mayor, de menos a más, hay una evolución. Pero en el caso de Cerro, por eso yo cité, yo agarro el ciclo de Saba, el ciclo de Manolo. No voy tanto a lo de Gavilán y a lo de Bernay, porque como que son más de la casa. ¿Viste cuando viene alguien de afuera? Y de repente están todos, y el Cerro de Saba al inicio, el Cerro de Manolo al inicio, y después vos ves cómo fue el final. Lo de ayer se pareció mucho a lo de Bolívar. ¿Se entiende? Y mira que yo en cancha pensé que el 3 venía mucho antes, no en la recta final del partido. Entonces la dirigente estaba diciendo, espera, ¿esto cómo es? Y en ese menester, Juanma, hay una
posibilidad de que terminen el torneo con el interino, o vos crees que sí o sí van a ir con el profesional para que cierre el año y arranque el 25? No, es muy probable que ya esta semana se tenga al nuevo entrenador. Hay que ver cómo igual, porque es todo muy rápido y principalmente en Cerro es todo muy cambiante. Fíjate que para tomar una decisión que ya todos sabíamos cómo iba a terminar, se reunieron anoche y se volvieron a reunir hoy. O sea, se dilata mucho en Cerro la decisión, no es que una sola persona toma la decisión, ¿verdad? Pero eso es por, ese retraso es por una cuestión de burocracia o por lo que vos marcabas con el tema económico, porque viste que al haber un tema, si hay un tema económico, no es que puedes tomar una decisión si vos no sos el que vas a gatillar, ¿verdad? Sí, también pasó un poco por eso, pero más allá del tema económico es la forma de trabajar que tiene este grupo dirigencial de Cerro. Nunca se ha tomado una decisión de esa manera, siempre han sido reuniones, se dilata una o dos veces, entonces por eso es cierto, también pesó mucho el tema económico, pero una vez que se tomó la decisión, el propio presidente Juan José Zapag, en esta ocasión sí, me dijeron a mí que fue protagonista importante y que fue uno de los que le bajó el pulgar definitivamente a Manolo. Pero con relación al reemplazante, al menos la intención es que ya esta semana se ponga a trabajar y que no se dilate mucho, pero vamos de vuelta, es la intención y hay que ver cómo se mueve la dirigencia de Cerro en este sentido. O sea, la idea es, a diferencia de cuando venía Manolo, que el interino, que no haya interino en esta transición y que el sábado ya esté dirigiendo a Cerro. Sí, exactamente, esa es la intención. Porque vos sabés que hasta eso atenta a Cerro con el tema del fixture, que viste que hay fecha durante las eliminatorias, porque uno dirá, mira, vamos a darle al interino este partido y el que viene trabaja 2 semanas y lo que vos marcás de la dilación que suele haber, y ya que fuimos justamente al ciclo anterior, ¿te acuerdas que cuando Cerro pierde contra Guaraní, uno decía, bueno, acá Bernay se va? Y ustedes manejaron, me acuerdo perfectamente, cerramos la transmisión, Bernay out, y después era, no, parece que Bernay va a seguir, y siguió un partido más, y ahí vuelve a perder Cerro, y recién ahí lo sacan, ¿no? De que en la dirigencia del Cerro, como que la pelota está perdida hace un buen rato, ¿no? Cáceres, como dijo Juanma, uno de los candidatos. Juanma, vas a escuchar qué decía el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, sobre Julio César Cáceres, antes de que haya sido nominado Manolo Jiménez como entrenador de Cerro Porteño. ¿Qué concepto tiene Juan José Zapag sobre Julio César Cáceres? Lo de Bernay ya pasó. Se habló mucho de Julio César Cáceres, el emperador. No existe. Para Cerro no tiene ADN cerrita. No existe porque está trabajando bien el Luque y no está en la lista de Cerro. Tiene mucho mérito, pero todavía no. ¿Quién es el técnico para Y vamos para a contarte cuando tengamos. Bueno, mandanos saludos a la gente de... Un abrazo, cuando tengamos, todavía no estamos cerca. Un abrazo a la mitad más uno. Bueno, en ese momento no decía porque trabajaba en el Luqueño. La gran diferencia ahora es que Julio César Cáceres está libre, por lo menos... Bueno, también uno recuerda que el propio presidente en algún momento, el presidente de Cerro en algún momento dijo, no, argentino más no. Después creo que vinieron... Desfilaron. Tiene buen concepto Julio Cáceres, porque tiene su mérito, dijo, pero ahora no, decía por el momento y la situación que vivía también él, el entrenador de Luqueño en ese entonces. No se olviden el caso de Chiquiar también, que dijo que no iba a volver a Cerro y después terminó contratándolo de vuelta. Es cierto. Él después argumentó, yo no era el presidente en ese momento, era su hermano. Pero si vamos a lo que dice Juanma en cuanto a nombres, se tiene que definir ya entre hoy y mañana, ya debe estar, ¿verdad? Porque capaz esta tarde ya definen. Porque no está la dificultad, no, viene de España, viene de Argentina, viene de Brasil, la situación es que va a ser un paraguayo así como están las cosas, Juanma. Y es muy probable que sea un paraguayo y que no salga mucho de esos dos nombres, salvo que encuentren alguna oportunidad de fichar a algún entrenador extranjero de mucho peso, pero en principio se apunta al mercado paraguayo. Hoy, dicho sea de paso, es la cena aniversario oficial de Cerro Porteño. O sea, hoy en el club van a hacer la cena aniversario. No hemos recibido invitación aún, algo que generalmente suele ocurrir, no suelen invitar, pero a los que cubrimos Cerro hasta ahora no hubo invitación.
y es bastante limitado de vuelta. Hubo algunas invitaciones especialmente para aquellos vitalicios que van a recibir hoy su certificado. Bien. Gustavo Florentín está ocupado. Él está en Colombia, ¿no? Está en Pasto. Está en Pasto. Bueno, y en un momento vamos a escuchar también a Julio Cáceres, porque recuerdo que Cáceres habló con Bruno y compañía en la segunda edición del Cardenal Deportivo y se le consultó. Como él tiene ADN, historia olimpista, era oportuno preguntarle si él estaría dispuesto en caso de que hubiese una propuesta de Cerro Porteño, alguna circunstancia para que dirija el equipo azulgrana, porque hay entrenadores que tienen, digamos, un vínculo muy fuerte con alguna institución. Algunos no toman la decisión de pasar al rival de toda la vida. Por ejemplo, con Ever Almeida. Almeida dijo siempre de manera contundente, agradezco mucho, pero si hubiese desde un principio, una postura. Y siempre insistió cada vez que se le hablaba del mismo Cubilla, tema. por ejemplo, quien va a querer en el 2000 dirigió a Cerro Porteño, sí, Luis Alberto Cubilla, el multicampeón con Olimpia. Y ustedes ya saben de la historia reciente, Francisco Chiqui Arce, 2 ciclos en el Olimpia. Tenés hoy lo de Julio César Cáceres consultado si le gustaría dirigir a Cerro Porteño. De entrada ya te tiramos un misil, Julio. Te llama Cerro, hermano, ¿qué hace? Pero sin técnico, estamos hablando que Cerro no está con técnico y te llama. Me escuchó todo lo que dijeron. Ahí es otra cosa. No, estamos hablando sin técnico. No vamos a nombrar ni quién está ahora. Te llama Cerro. Julio Cáceres aceptaría trabajar en Cerro Porteño. Y yo creo que sí. Hay que cambiar o poner un poco ese concepto también, estamos a otro sentido, que si Cerro acepta y te llama, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos en la posición de aceptar porque venimos trabajando y más para nosotros, ¿verdad? Que nosotros siempre hay ese concepto de que no, Julio Cáceres se formó en Olimpia, sí, claro que sí, eso tienen su tiempo y su forma, y de repente hoy día también nosotros estamos en otra faceta, trabajamos otra vez en Olimpia, conseguimos cosas importantes, tuvimos la experiencia espectacular en Luque, un largo periodo que también no es fácil de durar por los antecedentes anteriores, que los cuales también agradecemos también muchísimo también al presidente, jugadores y comisión directiva, ¿verdad? Porque nos aguantamos, vamos a decirle, porque hemos pasado buenas y malas, y bueno, hoy nos toca dar ese paso al costado, y bueno, si de repente aparecen unas posibilidades de estar en equipos grandes, y saben los profesionales, los entrenadores, que no todas las veces pueden aparecer también esas oportunidades, más todavía a los nacionales, a los paraguayos, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros estamos en condiciones, somos jóvenes, estamos en crecimiento, estamos en condiciones, lógicamente, de si aparecen ese tipo de oportunidad, ¿verdad? De tomarla y empeñarnos a crecer, a aprovechar, y lógicamente lo que se busca es título, ganar campeonato, ¿verdad? Y más todavía cuando estás si tenés esa posibilidad de estar en equipo grande, con las herramientas que puedas tener, hay que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Bueno, Julio Cáceres, abierto ya en esa nota de archivo, siempre y cuando no tuviera Cerro entrenador, lo cual ahora es una realidad. Si es que Cerro lo busca, él está a disposición para dirigir. Y por su trayectoria, que todavía es muy corta tal vez, pero estamos hablando de que dirigió Olimpia en plena crisis, campeón con Olimpia, lo metió a fase de grupo de Libertadores, con todo lo que eso implica, y vivir el mundo luqueño todos los días, no, eso no es para cualquiera. Sí. Y él aguantó, más allá que el presidente también se aferró a que uno no lo saque, ¿verdad? A lo que decían ustedes, claro que siempre va a ser más el morbo, esto del ADN, donde se formó, y lo que Julio mismo declaraba, cuando Manolo no estaba tan baleante como en las últimas fechas, y que se terminó dando ahora con lo que informaba Juanma, pero también para su historia reciente puede haber morbo, ¿verdad? Porque el sábado es contra Luqueño, mira si va Julio contra, ¿verdad? Pero yo creo que por lo que recién dijimos, y más allá que el profesional nacional no suele ser muy exigente a la hora de los contratos, Julio le voy a decirle año y medio, por decirlo. No, claro, que 2025. Mira si quién va a estar firmando por 9 partidos. Claro, diciembre de 2025 sería la base de cualquier entrenador que va a negociar, ¿verdad? Julio ya tiene la espalda para exigirle, me dan y me dan en el 2025, si es que él acepta, porque si no vamos a caer en lo mismo. No, y famoso, y bueno, claro, los profesionales nacionales no sé,
Mientras que a los Manolo y compañía no, se tiene que reunir acá el asesor, no, que el jurídico, que el que ve los contratos, no, que las cláusulas. ¿Y cuántas veces se quedaron más tiempo? Y a veces pueden revertir, otras veces no, el clavo queda más grande. Si se da eso de la llegada de Julio Cáceres, va a ser a la inversa de lo que le pasaba a Chiqui cuando iba a trabajar a Olimpia. Eso de tener un cuerpo técnico, si bien ahora ya está Julio Enciso con ellos, el tema del ayudante que era cerrista también, y en el caso de Julio Cáceres tiene Paco Esteche, David Villalba, todo gente de Olimpia, ¿verdad? En este caso sería diferente, ¿verdad? Pero estamos hablando de un muy buen profesional, y lo tenés a mano ahora mismo, levantar el tubo y si se negocia bien, ya tenés técnico para esta tarde seguramente, ¿verdad? Rápido, sí. Y ahí se va a dar por lo que la dirigencia seguramente también hace el cambio de timón ahora para el famoso renovar los aires, a ver cómo están los jugadores, lo mismo otra vez Manolo, y vemos también que hay errores del técnico, entonces buscamos algo, un revulsivo que empieza con el técnico nuevo, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa, Juanma, enseguida, vamos a estar en contacto, Juanma, porque Juanma está en alerta. Mira, Ariel, que estamos analizando lo de Julio Cáceres y sigue ese perfil olimpista, pero del otro lado, el otro nombre, Carlos Carazayer, lo tiene como asistente a un conocido ya de la casa también, como Jorge Núñez. En su momento llegó a interinar también el plantel de primera división. Juanma, estaríamos viendo también ahí sería la contracara, por llamar de alguna manera, del perfil del cuerpo técnico de Julio Cáceres. Sí, pero yo le estaba preguntando acá a los compañeros fuera de micrófono, ¿será que Jorge Martín y Uglesic, que fueron ayudantes de Carlos Carazayer, no continúan en la APF? No, Uglesic continúa. Claro, Uglesic sí. Incluso una división formativa ahí es en Núñez y Carazayer, por eso habría que ver quién sería su preparador físico, preparador arquero, o si el club lo pone. Utilizan gente del club que se está actualmente trabajando, pero tengo entendido que Carazayer junto con Jorge Núñez forman parte de ese cuerpo técnico. Pero Carazayer tiene su cuerpo técnico armado. No, por eso hasta donde yo sé es la dupla con Jorge Núñez. Porque el preparador físico que tenía era de la selección, de la APF. Era de la APF, claro, por eso. No, Uglesic creo que va a ser técnico de la sub-15, una cosa de esa. De la APF, de la selección. ¿Y Jorge no estaba en la APF? Jorge estaba con Carazayer, pero en la nómina de entrenadores de selecciones de las selecciones menores no aparecía Jorge Núñez. Bien. Estás atento, Juanma, ¿verdad? Siguiendo todo. Sí, estamos escribiendo, estamos viendo aquí, consultando a la par, escuchando también el debate. Sí. Dale, Juanma. Vamos a cumplir ya con las empresas también que sostienen al calendario deportivo y vamos a preguntar a la gente a través del WhatsApp sobre estos nombres y qué piensa de la actualidad de Cerro Porteño. Por supuesto que el programa aún falta, tenemos hasta las 14 y vamos a tener un gran espacio también para analizar la realidad del Olimpia. Ya venimos enseguida. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Celulares desde 59.000, televisores desde 79.000, lavarropas desde 49.000 y mucho más. Hasta agotar stock y sin entrega inicial. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 y llamanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. ARL
Electricidad. Importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián. Convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Septiembre, mes de la primavera y del aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Visita nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Retornamos 12:30, audio WhatsApp desde ahora, los nombres que nos tiró Juanma respecto a posibilidades en cuanto a técnico de Cerro Porteño, Carlos Jara Saguier, Julio César Cáceres. ¿Qué dice el hincha de Cerro respecto a lo que sucedió? Se fue Manolo y sobre estos nombres, ¿entusiasma o no? Podemos probar hoy, ¿verdad? Audio WhatsApp. A ver, desde este momento, 0972-730-730. ¿Cómo? Ah, no, esto hay que enchufar para comenzar. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Acá está. Bueno. Muy bien. Un ratito. Cambiamos de frente. Y ya estamos con la gente. Estamos en contacto con Ronald Cornet, jugador del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Ronald, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, el día después de la contundente goleada contra Cerro Porteño, que seguramente no estaba al menos en los cálculos, ¿una goleada a Ronald o cómo fue el tema? Y la verdad que uno no calcula golear, sino que ganar, ¿verdad? Y más un equipo como Cerro. Veníamos de una mala racha y con el grupo ahí nos propusimos a tratar de llevar el resultado, a limpiarnos la cara, como se dice. Y era el resultado que querían, que despeja muchos temas que se dieron últimamente en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Donde la gente también comenzó a cuestionar un poco. Sí, la verdad que sí, era el resultado que nos fuimos a buscar, que no nos fuimos a buscar ni un empate, sino a ganar directamente. ¿Sorprendió la alineación de Cerro ayer? No sé. No sé si sorprendió o no, pero creo que nosotros, en nuestro papel, creo que pudimos hacer muy bien. Claro, no, ningún tipo de duda, Ronald, que ustedes tienen un gran mérito. De hecho, sí, acá siempre se dijo que... Es más, Dani, yo creo que vos llegaste a decir un momento que Don Mayo es el que mejor juega al fútbol. Sí, desde ¿verdad? La propuesta. De la propuesta, sí, no, sí. No. De ninguna manera vamos a buscar acá quitarle mérito a lo que hizo el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, pero era un poco el partido que ustedes querían. El propio Eduardo Ledesma también reconoció en rueda de prensa, a sabiendas de que Cerro iba a dejar espacio, ¿no?
Sí, la verdad que sí, era el planteamiento que el profe nos dijo en la semana, cerrar bien los espacios, cerró bueno cuando se agrupan todos, entonces tratar de evitar eso, tratar de recorrer bien las líneas y después en algún momento nos iba a tocar salir contragolpe y así fue. Ronald, este es tu rasgo porque yo recuerdo cuando hace un par de años jugaste en la cancha de Guaraní cuando Julio Cáceres te da la oportunidad de entrar. Yo te tenía más como un extremo, ayer casi como un interno ahí por delante de Gauto junto a Domínguez soltándote. Es un poco, ese es el puesto, a veces me apunta, a veces interno, que donde te sentís cómodo, o ha sido una evolución, un cambio que tuviste en estos tiempos y que te consolidaste allí en el 2? Sí, la verdad que cuando jugaba en reserva en Olimpia normalmente solía jugar de interior. Mi puesto natural es de enganche y a veces hacía el esfuerzo de jugar extremo también, tipo polifuncional. En lo demás yo aprendí a jugar en volante central y entonces hay que hacer el esfuerzo consigo. ¿Vos sos todavía jugador de Olimpia a préstamo o ya sos jugador del 2? No, a préstamo todavía. Okay. Ronald, ¿qué pasó? Terminó el partido, agarraste una de las fotos institucionales del club, ¿verdad? Después de anunciar el resultado y pusiste abajo a llorar en el barrio ahora. ¿Así pusiste? Sí, así puse. No, ese fue un recuerdito que cuando ellos nos ganaron allá en Pedro Juan, el propio jugador se alzó de que nosotros somos equipo de escritores y todas las cosas así, entonces yo alcé a mi manera y disfruté de la victoria también a mi manera y eso. O sea que aquella vez te quedaste con eso de que ustedes ganaron en el escritorio que publicaron también ellos. Sí, publicó eso Chorín y entonces guardamos nomás eso, no dijimos nada, como se dice, tragamos y entonces sabíamos que en algún momento íbamos a tener nuestra oportunidad y así se dio. ¿Y qué pasó en el final? ¿Qué hizo Barreto? ¿Qué le molestó a los jugadores de Cerro? No, creo que los jugadores de Cerro, no sé, que yo estaba lejos, luego estaba hacia la banca, pero después nos van comentando un poco ahí que trataron de fantasma y cosas así a mi compañero y no sé, cada uno tiene su estilo de jugar, su forma de ser y así que no sé qué decir sobre eso. Fantasma le dijeron y ganaron 3-0, Ronald. Y sí, así normalmente cuando uno pierde está caliente luego y cosas así. ¿Y qué fantasmas hay como que no existen? No, fantasmas en el sentido de, viste, cuando Barreto así a veces despeja, grita, no sé, trata de levantar al público. Y es algo que también a nosotros los compañeros nos anima, nos motiva, cada uno con su forma de ser, ¿verdad? Y creo que va por ese lado. Así es que te tomaste, Ronald, la vendetta contra algunos jugadores de Cerro. Sí. Pero entendés, ¿verdad?, que forma parte del folclore, que hay que saber dar y recibir, ¿verdad? Claro, sí, nosotros en su momento trabajamos también, no dijimos nada, solamente guardamos, hay una imagen también guardamos, pero está ahí, ¿verdad? Y ahora yo alcé eso. ¿Y quién guardó esas declaraciones? Y él la había alzado como publicación luego, sí. Y nosotros hicimos screen y guardamos ahí, tenemos todo. ¿Y antes del partido ustedes miraron ese screen como una suerte de factor motivacional? No, nada que... pero bien presente tenía que en caso que se dé lo que se dio. Claro, sí, eso no se olvida. Bien. Bueno, Ronald, te agradecemos mucho por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias. Felicidades por el triunfo de ayer. Dale, gracias. Ronald Cornet, jugador de Olimpia, prestado el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Ayer hizo el segundo gol del conjunto de la Terraza del País y contaba del por qué hizo un posteo en las redes sociales para tomarse la revancha con alguna dedicatoria de jugadores de Cerro Porteño tras... Porque fíjate que se instaló una... No rivalidad, pero había... Fíjate que todos los partidos tuvieron un componente. Acordate que lo de la apertura,
por eso cerraba la transmisión diciendo, dentro de unos años cuando se hable del 2024, la historia marcará que 2 de mayo le ganó los 2 partidos en el Defensores 3-0. Aquellos incidentes que en el escritorio y en el partido de vuelta, te vas a acordar, Ariel, justamente, yo decía, además Javier Domínguez tendrá una especie de revancha personal, porque viste que Javier entra en la viveza o provocación de Pachi y es expulsado. La expulsión. Claro, y Pachi es amonestado y Domínguez es expulsado. Y allí se produce el triunfo de Cerro, que entra en la racha buena con Manolo. Y creo que Churín, ahí es donde decía Cornet, Churín como que da a entender que sin escritorio se gana así. Y igual la gente de 2 de mayo quedó caliente por la expulsión de Domínguez. Y el partido de ida en el clausura había sido aquel 1-1, que Brock se equivoca y generó el empate. Y entonces fíjate que ningún partido contra el 2 de mayo para Cerro fue fácil. Para añadir un poco el campañón que hace Felipe, que para no cortar su hábito también fue expulsado ayer. El campeón de expulsiones, Benro me decía 3. Yo como decía, las veces que le veo como que le expulsan o lo veo ahí en preferencia. Y Ledesma también tiene sus expulsiones. Sí, ayer parece que más le echaron por mala fama que otra cosa a Felipe, porque él reclama, es cierto que reclama, dice, se tiró, dice por la jugada de Da Costa, que realmente fabricó esa falta. Entonces él dice, se tiró, bueno, perfecto la amarilla. Y después él se va a sentarse, patea algo ahí, pero no le dijo más nada. Por eso ahí uno de los suplentes le dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo al árbitro por Felipe? Dice él pateó porque se rabió, porque dijo otra vez amarilla y pateó algo. Sí, Felipe, ¿sabe que Felipe ya es el Barbosa de los técnicos? Viste que Barbosa estando en Libertad le amonestaban porque era Barbosa o le cobraban falta porque era Barbosa. De seguro vos le agarrás a algún árbitro que suele ser cuarto árbitro y le preguntas, che, ¿y qué tal el Garnero? Y te va a decir un montón de cosas. Claro, porque son figuras que ya fastidian a estas alturas, ¿verdad? Y en el caso de Felipe. Pero hubo rivalidad. Y lo de Barreto, ¿se acuerdan en Pedro Juan mismo? Él cuando ¿sabe dónde hace más eso? Cuando él juega de lateral. Sí. Porque viste, el lateral te podés tirar más y está cerca ahí las gradas y cuando festejaba. Y eso también le había molestado a la gente de Cerro. Claro, él desde ese lado, él tiene también ya, el famoso jugador te ficha, ya te tiene ahí marcado por ciertas cuestiones, ¿verdad? Porque él vibra, como juega. Hace poco hablamos de la historia de Daverson. Y él es de esa escuela. También. O sea, como que hay comportamientos tácitos entre los jugadores. Dicen, terminó 3-0, la gente de Cerro estaba más preocupada por lo que le iba a decir su preferencia. Y aparece Barreto ahí festejando, por eso se armó un poco un tumulto allí. En el final caliente de la gente de Cerro. Bien, audio WhatsApp, señores, a partir de ahora. Probemos hoy. A ver qué tal salimos. Buen día, amigo. Hola. Ya, voy a comentar mi petita cuerda con la opina aquí. Ya tú, bien. Vamos a hacer quizá. Y allí se produce el triunfo de Tranquilo. Ahora la pregunta es, ¿quién no tira el resto en las preferencias a partir de ahora? Hace un minuto, Club Cerro Porteño, comunicado oficial. Sí, señor. Barrio Obrero, 30 de septiembre de 2024. No es solamente Manolo, Mira, hoja. Leemos. El Club Cerro Porteño comunica que en la fecha se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Manolo Jiménez y su cuerpo técnico y el gerente deportivo Fernando Jubero. Esto es lo nuevo. Fernando Jubero también deja de ser gerente deportivo de Cerro Porteño. Agradecemos por los trabajos, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución. Les deseamos muchos éxitos y lo mejor en sus próximos desafíos. Ya adelantó Juanma lo de Manolo, ahora Cerro Porteño hace oficial a través de este comunicado. El Club Cerro Porteño comunica que en la fecha se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Manolo Jiménez y su cuerpo técnico
y el gerente deportivo Fernando Jubero. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué dejó Fernando Jubero? Decir este legado... Y esto, de una influencia española, porque yo creo que habrá generado una expectativa importante y... Estuvo casi 2 años. Habría que ver cuál es la fecha, pero sí estuvo. 2023 y casi Él terminó. Él 2024. llega cuando se le estaba nombrando a Gavilán de técnico, pero él no lo nombró. Después sí ya Sí, lo de Bernay. Un poco más de un año. Claro, porque fue parte del 23 y gran parte de este 24 y capaz estuvo detrás de los traspasos o de las transacciones de Ferfer y Miguel Benítez. ¿Qué implica que le hayan sacado? Que fracasó funciona porque quieras o no, Cerro hace rato viene probando fórmulas. Desde lo último que fue relativamente bueno con lo de Leonel Álvarez y Daniel Enríquez. Mira hasta qué época voy, pero voy un poco a cuando mira que esa época todavía se hablaba, aquí es director deportivo. Y acordate, Ariel, que... 19 de julio me dicen que comenzó. Del 2023. Sí, 23. Por eso, un poquito más de un año. 1 año, 2 meses. Pero pareció más, ¿sabes por qué? Porque en ese interino hubo mucho desgaste y no se puede ignorar que la figura de Jubero, que era lo que se dijo, ya que vos recordabas, Fabio, lo de Gavilán. En la presentación de Diego, casi toda la pregunta era si Fernando Jubero no iba a ser el técnico, si le iba mal, porque si vamos a una cuestión de chapa o de palmarés, Fernando Jubero es un tipo que dirigió acá los 4. Y después se encargó él mismo de decir que no. Claro, que no iba y viste que y siempre le mirábamos de reojo, vamos a ver. Y después dejó muy en claro que no, él como que ya se había retirado de esto. Y me parece que también al colocar a Jubero allí es una aceptación que todo este año y medio o estos 14, 15 meses no tuvieron el efecto deseado. Claro, la gestión al final fue mala y como decís, Dani, es un fracaso. Acá Néstor me recuerda el tema de Lucas Quintana también como un legado, y es cierto, y eso fue totalmente responsabilidad de Jubero. Sí. Se había hablado de eso en su momento, y después, todo esto que decíamos, a mí me extrañó mucho, te juro, hasta ahora yo no entiendo lo de Araujo, ¿verdad? Y me parece que si la directiva va a tomar un sentido común, en diciembre le van a decir también adiós, ¿verdad? Porque no es un jugador que marca la diferencia. Pero el primero que va a ir al banco es Araujo. Seguramente que sí. Ya sea el interino, porque el interino va a ver qué onda. Es lo mismo. Lo de Javier Báez. Fíjate que lo de Brogue es anterior. Lo de Brogue es en el 22. Por eso tienen los 2 años de contrato que termina ahora. Probó de todo Yacer, ¿no? Probó de todo. Pero yo creo que esto último genera seguramente una decepción mayor. Porque no se puede ignorar el posicionamiento de Jubero como técnico acá. A Jubero hasta se lo mencionó como candidato a la selección. Sí. En su buen momento. Y se nota de como en el rol del director deportivo, nada. Porque en estos 14 meses, Ariel, ¿qué es lo que vos decís? Mira un poco lo que tiene. Porque lo de la cantera, acá cuántas veces debatimos, ¿verdad? La mejor cantera es la de Libertad. Sí. Desde lo que significa, porque vos decís, no, pero fíjate, Aguayo, Fariña, León, todos son proyectos, todavía no se consolidaron. Y después en el tema de las ventas, yo siempre menciono que Cerro últimamente vendió mal, porque Damián Bobadilla y Fabricio Peralta no le habían dado a Cerro lo que se supone que uno de la cantera le tiene que dar y después dar el paso. No te hablo de lo que es la carrera de estos jugadores, sino desde una planificación, porque lo ideal de una planificación es, yo saco de la cantera un muy buen jugador. Ese muy buen jugador me tiene que dejar también algo en lo deportivo. Y después de dejarlo en lo deportivo, pegar el salto. Como ocurrió, por ejemplo, con Matías Villasanti, que hizo otra ruta, ¿verdad? Pero acá famoso cuando hablamos con los empresarios, te dicen, no, ya es el momento de salir. Damián no ganó un título con Cerro, ahora está muy bien consolidado, es jugador de selección. Fabricio se fue y estuvo menos de 1 año como jugador de primera. Yo te englobaría todas esas cosas, Ariel, para decir,
No, el director deportivo no, pero fíjate la cantidad de jugadores que sacó, transferencias, pero estos jugadores, porque si no es como lo del sub-19, vende rápido nomás. Y la incidencia también que puede haber tenido jugadores, porque aquí todos hablan de la llegada de Da Costa, $2 millones casi, ¿y quién lo trae? ¿Es Carrizosa al final el que lo trae? No, es que Juguero digo, mira que yo lo tengo ahí en la mira, está ahí cerca de nosotros porque quiere venir a Paraguay. Yo hasta te diría que de los que trajo, está Ferfer, está Miguel Benítez. No sé cuál habrá sido su grado de incidencia para que venga Javier Báez. No sé si en algún momento de Guaraní o Libertad él tuvo, no te digo dirigirlo técnicamente, pero son tipos de mucho fútbol. Y vos decís, no, pero fulano ya estaba allí. Hace poco cuando hablamos con Sande dijo, no, yo Alfaro estaba en la primera de Boca cuando yo estaba en la reserva. Me conoce y Sande probablemente sea titular en Quito. Pero desde la dirección deportiva, yo te diré, Ariel, que hasta ahora Enrique sigue siendo el que mejor. Y te estoy hablando de alguien que estuvo hace 7, 8 años. Totalmente. Estamos en contacto con Hugo Romero, presidente del 2 de mayo, Pedro Juan Caballero. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Muy buenas tardes a vos y a tus compañeros. Contanos, presidente, lo que implica para ustedes la gran victoria ayer frente a Cerro Porteño. Y mira, una lavada de cara, ya que habíamos tenido 2 derrotas al hilo en casa, cosa que por lo menos bajo mi presidencia no ocurría y nos había dolido bastante esas derrotas. O sea que normalmente todas las derrotas golpean, pero esas 2 derrotas golpearon más de lo normal. Entonces era para hacer un buen partido como se hizo lo de anoche, también para que los propios jugadores pudieran recuperar la confianza en ellos mismos, porque ese es el 2 de mayo que conocemos, jugamos siempre jugando bien, podíamos perder también los partidos, pero siempre tratando de jugar, de no meternos demasiado atrás, pero respetándole al rival, respetando a todos, ¿verdad? Y anoche un planteamiento muy bueno de nuestro director técnico, donde le cerramos todos los espacios a Cerro Porteño. Cerro Porteño tuvo la pelota, pero no tuvo chance, a no ser al inicio del encuentro. Nosotros también ya habíamos llegado hasta la última línea de Cerro, inquietando un poco, y bueno, después viene el penal, convertimos y bueno, eso facilitó más nuestro trabajo y acabamos con la victoria, con los 3 puntos, afianzándonos en la parte alta de la tabla y en el acumulativo, que es siempre fue nuestro objetivo, que es permanecer en la categoría y tratar de jugar una Copa Internacional. Yo creo que nuestro objetivo está muy cerca, hay que seguir trabajando. Hasta el momento ganamos un gran partido, pero no ganamos absolutamente nada, tenemos que seguir trabajando. ¿Hubo premio especial ayer? Nosotros, en realidad, todo lo que es inherente a premios, ya dejamos todo estipulado antes del campeonato. Entonces empieza el campeonato y ya no se habla más lo que es de premios ni nada por el estilo, dejamos todo ya estipulado y cumplimos rescatarlo. Presidente, ¿qué crees que pasó con los 2 partidos que jugaron de local, en donde quizás dejaron escapar la posibilidad de estar ahora ahí bien arriba en el campeonato? 2 derrotas consecutivas con rivales que quizás ustedes en la apertura inclusive le pudieron ganar, el caso de Sol y también General Caballero. Mira, Fabio, en los papeles previos uno cree que podía ganar esos 2 encuentros, pero no pudimos. Yo creo que dejó un poco de secuela el partido que jugamos contra Luque. Jugamos todo el partido con 10, prácticamente todo el partido, ¿verdad? Porque iniciamos con 11, después Filiu fue expulsado. Ganamos el partido, pero perdimos muchos jugadores por contusiones y también el desgaste físico nos jugó una mala pasada en ese sentido. Contra General Caballero, al inicio del partido nos hacen el gol y eso nos desacomodó, nunca encontramos para poder empatar y dar vuelta. Al contrario, ellos hicieron el segundo, perdimos. Yo creo que habló muy hondo esa derrota, porque el siguiente partido contra Sol, vimos un equipo muy ansioso
parecía que las pelotas le quemaban los pies de los jugadores más habilidosos y acabamos abriendo el marcador rápidamente. Ellos nos empataron, pero finalmente ellos dieron vuelta y perdimos ese partido. Esos dos partidos normalmente yo digo que no era el 2 de mayo, que estamos acostumbrados a ver, pero tuvimos un bajón. Por suerte pudimos levantar otra vez futbolísticamente, anímicamente, y anoche volvimos a ganar. Ahora a esperarle a Tacuarí, duro rival, un buen equipo que vamos a enfrentar el próximo domingo. Presidente, estamos a pocas fechas de poder confirmar al 2 de mayo. Es cierto, está latente la posibilidad de ser campeón todavía sin dudas, pero que va a clasificar a una Copa Internacional con todo lo que va a representar eso, estar mínimamente en la Copa Sudamericana, presidente, porque hay una distancia de 12 puntos con el octavo y hay un colchón para que esto lo puedan asegurar en pocas fechas más. Mira, Fabio, nosotros lo que queremos es rápidamente tener matemáticamente eso ya, digamos, en el bolsillo, lo que es la Copa Sudamericana, que va a ser histórico para la historia del club, para nuestra ciudad, lo que va a representar por primera vez participar de un torneo internacional. Ese es un sueño nuestro que está muy cercano y queremos lo antes posible poder sacramentar eso, ¿verdad? Y mirar un poquitito de reojo también el campeonato. Yo sé que es muy difícil, pero no es imposible. Y mirando lo que se viene ya para el próximo partido, presidente, están enfrentando a Tacuarí de local el domingo. ¿Está bien el horario? A las 5 de la tarde jugar este partido. ¿Crees que va a haber buena convocatoria de público después que se le ganó a Cerro principalmente otra vez? Sí, nosotros normalmente el día de fútbol yo siempre digo que es domingo a la tarde. Pero si no se puede jugar el domingo a la tarde, para el Pedro Juanino es un buen horario, es el viernes a las 19 horas. Vamos a tener un día domingo, se va a cambiar la hora. Le ganamos a Cerro, volvimos a tener confianza. Esa confianza es no solamente de los jugadores, yo creo que es de todos, jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, ni que hablar del público, ¿verdad? Entonces, a tratar ahora de trabajar bien la semana, esperar el día y que el público pueda acompañarnos y tratar de dejar los 3 puntos en casa, porque el 2 de mayo venía siendo fuerte de local. Con esas 2 derrotas perdimos un poco de fuerza, pero tenemos que volver a recuperar esa fuerza que tenemos en nuestras casas. En este campeonato clausura, creo que tenemos la peculiaridad de quitar más puntos jugando de visita, creo. Y hay que seguir sumando en casa, porque en casa uno tiene que ser fuerte y lógicamente también traer los puntos de afuera. Yo creo que es muy lindo lo que el 2 de mayo está haciendo en su primer año después de mucho tiempo en primera división, con el gran trabajo del cuerpo técnico, jugadores jóvenes. Para este partido vamos también a recuperar a Juan Filiu, nuestro lateral derecho, los jugadores de Cerro que ayer no pudieron jugar por contrato, que se trata de Roberto Ramírez y de Junior Noguera, y probablemente algunos jugadores que están con alguna molestia, con alguna sobrecarga, van a estar también a la orden del cuerpo técnico para que podamos estar con fuerza máxima. Presidente, por ustedes, digo, no lo vendieron a Javier Domínguez, ¿qué partidazo hizo ayer? Y con eso ustedes consiguieron mantener a un jugador fundamental dentro de la estructura del equipo de Felipe Jiménez. Estaba para ir a San Lorenzo y no se dio, ¿verdad, presidente, a mitad de año? Mira, Fabio, lo de Javier es tremendo como persona, tremendo como profesional. Nadie se enteró. Él estuvo también a punto de ser transferido al inicio de este campeonato, antes de empezar en realidad. Yo me opuse de su transferencia, yo le mantuve. Pensaba también que podía tener un bajón por frustrarse una transferencia y en ningún momento le avaló al chico. Lo mismo ocurrió en el torneo clausura, ya con un San Lorenzo Almagro que le venía siguiendo los pasos. Yo digo por suerte para el club, que él se mantuvo. Estoy seguro que después de ahora que se va a abrir otra vez todo lo que es la transferencia, no lo vamos a poder atajar. Ya es inminente eso. ¿Es cierto también, presidente, que de Tigre de Argentina vino una propuesta para Rodrigo Ruiz Díaz?
una propuesta no vino, Fabio, pero sí que me llamaron sobre Rodrigo. Creo que él había hecho 4 o 5 partidos y me habían llamado cuando todavía el libro de pase estaba abierto en la Argentina. Bueno, yo le dejé bien claro también al club de que en este momento no iba a abrir mano del jugador, porque nosotros lo habíamos contratado justamente porque teníamos falencia en esa posición y nuestro libro de pase ya estaba cerrado, ¿verdad? Entonces no tenía sentido deshacer un jugador importante para que volvamos a estar debilitados en esa posición. Vamos a ver qué pasa a fin de año cuando se abra otra liga de pases. Yo creo que de seguridad, si es que sigue teniendo la intención de contratarlo, vendrá a hablar con nosotros, porque el jugador a cada partido que está jugando, ¿verdad?, está demostrando un potencial tremendo, una capacidad goleadora importante. Vino muy bien, se encajó rápidamente al equipo, a la ciudad, y de ahora en más que siga por la senda de los goles, ¿verdad?, y que nos siga dando las victorias. Presidente, muchas gracias por el tiempo. Un fuerte abrazo. Hugo Romero, presidente de los de Mayo de Pedro Juan Caballero, 12:59. Hacemos la pausa, venimos para hablar de Olimpia, todos los detalles de lo que fue el empate a 0 frente a General Caballero de Mallorquín. Este 2024, Apostala quiere transformarte en un iluminado de las apuestas y en un invencible de la vida. Ingresa a www.aposta.la y jugate por los resultados de tus deportes favoritos o disfruta de una gran variedad de juegos de casino online. Con la Apostala, volvete invencible. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Hierbas medicinales para el mate mañanero. Edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. 25 años con sabor y confianza. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta. Nueva fórmula, Limpia Azul, limpia profundamente las ropas, gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo o líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul, con el sello de garantía base. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Centro del Neumático, es ahora CENEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CENEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CENEU PY. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima.
En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.by o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Ofertas toda la semana en El Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza y alimentos de producción propia. Jueves, carne, pollo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. Ofertas toda la semana en El Cacique. En Luque, Areguá e Itagua, El Cacique sí te conviene. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirlos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas. Instagram Energy Gas-PY. Se viene el Catedral Running 6K Volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones habilitadas a 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. ¿Qué le pasó a Olimpia? Se está frenando Olimpia. Hay rendimientos individuales que bajaron. ¿Por dónde pasa? Porque perder 5 puntos también, o sea, hacer 7 puntos perdió Olimpia, ¿verdad? 7 puntos, sí, 7 de Nacional. Sí, agarrarlo sí. de Nacional, sí, porque Sí. hubo derrota contra la Academia. Después del triunfo ante Luqueño viene de 2 empates. Ahora, igual convengamos que es una ecuación muy arbitraria, porque creo que hace exactamente una semana acá que dijimos, Olimpia ganó 1 punto en 2 Bocas. Ir y no perder en la cancha de Guaraní está en el presupuesto de un equipo que quiere campeonar. Lo del sábado ya no, pero por eso hace rato decía, Palermo queda casi como una especie de profeta con ese, los otros van a perder puntos también. Perdió Cerro. Sí está Nacional, porque fíjate que en el caso de Nacional, todavía esperando el partido de vuelta, le ganó el primer encuentro. O sea, por ahora tiene el criterio de desempate a su favor. Yo creo que lo de Olimpia pasa por una cuestión futbolística, donde la cancha no daba para desplegar un juego más de asociación. Me sorprende que haya elegido a Ramón Martínez, pero creo que lo del sábado sí entra en la categoría de una solidez defensiva, porque pocas veces le llegaron a Gastón Olveira, porque contra Guaraní Gastón fue figura, le habían llegado bastante, pero eso enlentece mucho. Yo ya vengo diciendo hace rato que Franco bajó de nivel. Podrás hablar de coincidencia, de casualidad o causalidad con lo que significa una renovación por su muy buen trabajo que hizo desde que asumió Palermo. Desde aquel clásico donde debutó el técnico argentino. Lo que me llamó la atención es que desde el vamos a Redes lo tiraron por la izquierda. Porque no se puede ignorar que Redes es el comodín, ya sea para que juegue el sub-19 o para que Derli juegue en el puesto que le gusta a González, que es desde la izquierda haciendo el corte hacia adentro. Pero la vez pasada lo tiraron por la izquierda y mira que igual se la arregló para meter esa jugada donde sí Guillén es el gran responsable de darle peligro al ataque de Olimpia en el pase de Capazo para que le haga el sombrerito Redes. Y yo creo que Palermo esperó que le salga lo de Ameliano. ¿Qué es lo que le salió contra Ameliano? Lo mete a Derli en el segundo tiempo, no estuvo bien en todo el partido, pero en la última hace el gol con una gran definición. Y se sabe que Prato no está para 90 minutos y yo creo que la cancha también le costó.
Le costó para medir en una jugada donde él se gana la amarilla, y desde ese entonces se cuidó bastante el argentino, que igual le daba una calidad a la hora de los ataques. Yo creo que Hugo Benítez se pudo haber quedado un poquito más, justo lo sacan después del tiro que pegó en el travesaño. El primer tiempo de Olimpia fue de discreto para abajo, porque fue un equipo muy lento. Y en el segundo tiempo, cuando se animó un poco, tampoco tuvo eficacia. Yo contabilizo 3 situaciones claras del Olimpia que se dieron en el segundo tiempo, que fue el cabezazo de Junior Barreto en un córner desde la izquierda, la jugada que menciono del tiro que pega en el travesaño de Hugo Benítez, pase a Rúa para Redes, que hace un gran esfuerzo para el centro hacia atrás, y un muy buen giro del centro delantero. Y la jugada donde Derlis, no fue Derlis. Otra vez, porque ya le pasó varias veces este tipo de situaciones. Pero fíjate que en ese gol que le hace a Meliano en la cancha de Nacional, ¿qué dijimos? Esa es una jugada que te hace Derlis. Como sí, bajó e inmediatamente... Pero en el acomodo siempre está teniendo estos problemas. Yo recuerdo, hasta contra General pueden caer en los primeros minutos del partido, que él recibió una pelota donde podía patear y no decidió nunca. Ahí es donde yo voy, no sé si el tema de la cancha, pero ahí sabes que me pareció más de confianza. Porque es muy buena la pelota de Vera. Miller Mareco se juega y le sale mal. Porque muchas veces allí, si vos querés tener una postura más conservadora, vos no jugás al anticipo, sino que te vas a incomodar al eventual receptor. Él va, entonces le da más tiempo. Y Derli como que no se anima a darle de una, se acomoda, y tampoco es que elige la potencia. Y son 3 situaciones. Porque en el segundo tiempo sí me parece que Olimpia fue un poquito más, pero yo creo que hubo un bajón, hay un desnivel por la lentitud del mediocampo, por lo que ya Marco de Franco y eventualmente de sus acompañantes, y que Derlis en este momento, para lo que es el juego. Y cuando cito lo de Derlis, fíjate que Prato también. Prato te marca la diferencia cuando el equipo tiene la pelota. Pero sin balón también se nota esa diferencia. Y desde el lado optimista del Olimpia dirá, bueno, justo nos agarra esta serie de empates cuando a los rivales le va peor. Claro, qué increíble todo esto, Dani, desde el punto de vista que uno puede decir que Eric López hasta inclusive le dio más vértigo, más velocidad a los lados de Olimpia donde jugaba él, y también Redes se hacía sentir de otra manera. Hasta si comparas lo que hace o lo que aportó hasta ahora Derlis González y lo que le dio Eric López en esa primera rueda, me parece que le dio mucho más a Eric López, inclusive porque estamos hablando de un equipo que de mitad de cancha para arriba, como decir, aparte lento, aparte que la selección o la elección en este caso de Palermo por Ramón Martínez fue equivocada, porque fue muy lento ese medio campo. Y al final también hay que decir que Richard Ortiz le aporta mucho en el juego, no solo de salida, sino que pelotas largas al pie del jugador o a la cabeza del jugador, para que Olimpia tenga ese repertorio futbolístico diferente que no lo tiene en esta segunda rueda. Yo en el segundo tiempo por eso le valoré a Olmedo, o sea, porque Olmedo fue como un abanderado de ir, empujar, chocar y ganar una segunda pelota, pero es cierto lo que marcás, o sea, Olimpia ni siquiera tuvo el recurso de una pelota larga, por eso hubo una dependencia muy grande de cómo subían los laterales, pero no, ya que citar lo de Eric, la mejor versión de Olimpia en este certamen es Redes y Eric por las bandas, Prato con Hugo Benítez, pero con un Franco que estaba más enchufado. Por eso cito el desnivel de Franco, también la presencia de Derlis que hace que salga uno de los dos, la obligatoriedad del sub-19 que hace que salga uno de los dos, la suspensión que coincide con los partidos que se perdió Hugo Benítez. Entonces todos esos factores se sumaron. Justo se da lo de los 5 goles de los 20 minutos de Luqueño y Nacional, para también lo de la solidez defensiva. Y en los cambios también se ve mucho eso de que baja también el potencial de Olimpia. Hoy por hoy nadie garantiza absolutamente nada en cuanto a mejorar el juego, que es la propuesta que debe tener un entrenador cuando quiere cambiar la imagen de su equipo. En ese caso, Carlos Arrua, demasiado poco, impreciso. Esas pelotas largas que él te sabe meter a espalda de los laterales rivales. Mucho se equivocó el sábado en Itagua. Fíjate que el mejor pase lo termina metiendo Vera. Para Derlis, claro. Porque lo de Arrua, me parece que hay mucho mérito de Redes, como él salva. Y en una, ya mete el centro hacia atrás.
Yo lo que creo, Fabio, es que, y mira que a la larga puede tener razón Palermo, porque uno comprende lo de la ansiedad del hincha o del público en general de un equipo como Olimpia. Pero por eso iba a 2 declaraciones que en otro contexto se utilizarían en su contra, pero al final él puede decir, por ahora yo estoy teniendo razón. Yo sigo en la punta. Repito, todo esto que se dice se habla con una gran injusticia hacia Nacional. Porque el hincha dirá, no, ¿cómo que sumaron si Nacional descontó 4 puntos en las últimas 2 fechas? Pero acá donde siempre decimos, no, cuando ustedes argumentaban, ojo con Libertad, siempre se lo mira de otra forma a los 3. Cerro, Olimpia y Libertad. No así ni al Nacional, 2 de Mayo, hasta Guaraní perdió un poco ese peso cuando uno habla de estos equipos. Porque yo en ningún momento sentí esa desesperación que uno espera de su equipo para ir a ganar. No te digo que hagas la de Cerro, ¿verdad? De decir, sabes que acá ya no marca más nadie y que vayan todos y te expones a una goleada. Pero fíjate que los cambios fueron tardíos. Sí. Y ahí es donde vos decís... por querer justamente apostar todavía a esta imagen futbolística que Olimpia tiene con estos jugadores, ¿verdad? Que arrancan un partido. Claro, pero... Desde de inicio. No es que tenga esa urgencia. Pero esto no está funcionando. Probemos con esto. No. Con esto podemos ganar. Y mira que te cité 3 jugadas muy claras. O sea, desde el aspecto de un compacto deportivo. Al final que estuvo cerca de ganar el juego. Claro, Olimpia, claro, jugando mal, Palermo jugando va feo. a decir, mira el segundo tiempo, ¿quién tuvo las mejores llegadas? El primer tiempo te acepto, y ahí es donde voy con el tema de Ramón. Pero en el segundo tiempo, Olimpia tuvo las 3 situaciones más claras del partido, y contra Guaraní, cuando dice, y Gastón Olveira también forma parte de la defensa, no me quieran excluir al arquero de lo que es la solidez defensiva. Y en los últimos 5 minutos, Olimpia lo empujó a Guaraní. Como que en el partido largo, Palermo dice, espera, si acá yo priorizo lo de atrás, en algún momento me pueden marcar diferencia los de la jerarquía o clase. Y allí es donde falló Olimpia. Exacto. Porque en los últimos 2 partidos tiene mucho que... Brian lo que falló en la cancha de Guaraní. Y Derlis lo que falló en la cancha del 12. Porque uno dice, ¿y por qué juega Brian? ¿Por qué juega Derlis? Y ellos deben jugar porque deben marcar esa diferencia. Claro, y... Uno le vas a exigir al sub-19 o al propio Hugo Benítez que en la primera te emboque, pero vos querés que haga eso. ¿Cómo gana Olimpia el único partido de estos 4? Cuando Derlis y Brian estuvieron inspirados contra Luqueño. Claro, y más que nunca con esto Palermo se va a tener que jugar otra vez por los mismos. Es decir, si Richard Ortiz está bien, va a volver seguramente para el próximo partido. Va a confiar en esta base, porque no tiene de otra, Dani, en el sentido de, si lo sacas a Derlis, ¿a quién lo vas a poner? Y tampoco te garantizan los otros que puedan. Porque en un instante, unos segundos de jerarquía, de inspiración, de calidad, marcan la diferencia Derlis y compañía, pero no lo están logrando. Pero en la ecuación, cuando ellos no te marcan la diferencia, porque ellos son conscientes que en lo que es el aporte colectivo arrastran mucho hacia atrás. Es lo que se habla de Richard. O sea, Richard te compensa, vos decís, con las pelotas largas, la jerarquía, pero ya partís con una premisa de, bueno, le va a costar el juego. Brian fue titular contra Guaraní por la eficacia que tuvo contra el Luqueño. Al no tener eficacia, gana el puesto Hugo Benítez. No es el caso de Derlis. Derlis, cuando él está bien físicamente, él arranca los partidos, independientemente de cómo juegue. Por eso fue uno de los más criticados. Y creo que el propio Derlis sabe que no jugó bien. ¿Cómo vos compensás cuando no jugás bien cuando tenés esa categoría? En la jugada del pase de Vera, él tiene que marcar. Y no pudo hacer. Claro, y en esa campaña de Julio Cáceres, así salió campeón Olimpia. O sea, marcando diferencia en partidos donde parecía que habían dudas, aparecían los pesos pesados a mostrar su capacidad, y ahí fue fundamental Derlis, cosa que está muy distante ahora en esta campaña. Por eso marco que este es un torneo que para mí se destaca por no tener a un equipo sobresaliente, pero ahí creo que hay una diferencia entre Olimpia y lo que pasa con Cerro de Libertad. Estos equipos directamente juegan mal.
Juegan mal y no pueden ganar un partido. Olimpia juega mal, por lo menos saca un punto. Pero rescata ¿sabes un lo que pasa? punto. Yo a veces con Olimpia lo que veo es que dejó de jugar como lo venía haciendo. Pero no entra en esa categoría de qué mal juega este equipo. Vos podés hablar de la lentitud. Vos a veces podés hablar qué le pasó en estos partidos donde en los primeros 20 le hacen 4 de los 5 goles. Pero ve un equipo más constante, más regular y que sabe a lo que juega. Que no te guste eso que... Sí. Por eso cuando Palermo dice, lo que pasa es que está mal acostumbrado. No es que nosotros nos vamos a perder. Es como que él le baja la ansiedad natural que tiene la gente. En Cerro Libertad, vos ves y los equipos no juegan a nada. Sí, está también el tema de que de alguna u otra manera Olimpia lo que no recibe en contra es un gol que le pueda sacar el partido de Luqueño, que fue una excepción, porque hay que decir, el 2-0 pasó al 2-1 muy rápido, ¿sí? Y eso quizás le dio otro juego, ¿verdad, Olimpia? Eso está el factor defensor que yo te decía. Porque le pasó contra Nacional y ya no tuvo reacción. Si Guaraní le llegaba a marcar un gol, este equipo no tenía reacción. Y también lo mismo le iba a pasar el sábado contra General. Por eso contra Nacional sí sintió mucho el efecto. Porque fue la primera vez que Olimpia estuvo en desventaja en todo el torneo. Pero esa es una virtud. Lo que yo le critiqué en aquella ocasión es, no podés moronarte por algo que, perfecto, hasta ahora hiciste bien tu tarea, pero te puede pasar. Y eso lo aprendió contra el Luqueño. Pero allí también voy al tema de cómo empujó la gente. Y Olimpia, repito, yo no vi una argumentación o una razón para decir, no, el defensor no se podía. Para mí que se podía, ¿eh? Y fue Olimpia, fue la dirigencia la que eligió, y hasta se da esta particularidad. Ahora van a jugar el viernes en el Defensores, pero porque Trinidad se lo lleva allí, no por una cuestión de Olimpia. Y habrá que ver si se mantiene lo del 12 para el partido contra Sol. Claro, yo creo que se va a cambiar eso, porque, repito... Ahí le decimos a la gente que ya el Defensores no se va a poder usar para esa fecha. Esa es la dificultad, y el equipo que va a tener enfrente, otra vez, como decimos... se puede plantar de otra manera en esa cancha, que ya tiene también su desgaste a partir de ahora, es para dificultar el juego de un equipo que quiere proponer, como el caso de Olimpia, por ejemplo. Entonces, no sé qué pueden hacer para cambiar un poco, y pero no hay otro escenario si no se va a poder usar el Defensores. Claro, yo la cancha del 12 la vi más deteriorada en relación al sábado pasado, cuando fui a hacer lo de Cerro Ameliano, y después los muchachos también me decían en comparación a lo de Colegiales, que son los 3 casos de la utilización de Luis Salinas después. Yo entiendo que el tráfico fue infernal, pero creo que pasó también en aquel Olimpia Libertad en Villaliza, ¿verdad? No entiendo muy bien la dinámica esta de entradas agotadas y hay vacíos. Porque la cancha de Sol no se llenó. No. Y creo que en la previa decían, no, ya están. Y en la cancha del 12 también era lo mismo. Pero había gente, hubo denuncias también de profesor que en el sector de platea había gente que estaba parada viendo el partido. No, el tema de la reventa estaba ahí a la hora de si hicimos una especie de tour ahí para conocer la cancha auxiliar y las adyacencias de la infraestructura del 12 de octubre, ¿verdad? Sí. Bien, tenemos notas con los protagonistas. El hincha Olimpia también dejó su testimonio tras el empate contra General Caballero. Estamos con eso hoy, ¿verdad? Las notas. Adelante entonces. La verdad que nos decepcionó un poco, pero ¿qué vamos a hacer? Venían con la mente para ganar, pues en ganar. La mente positiva para ganar, pero General ya se plantó. Y creo que nuestro mediocampo no funcionó hoy. Hacía falta Richard o que entre Marcos Gómez, ¿verdad? No hay esa transición entre mediocampo y delantero. Lastimosamente acá no ganamos un punto, perdimos 2. Malísimo, este árbitro no sé qué viene. El arquero del primer tiempo hizo hora y adicionó 5 minutos. Le manejó el partido, no puede ser que un equipo chico le maneje así el partido, increíble. Y creo que tuvimos mala, definición. Realmente definición lo que nos faltó. Estuvo complicado, ojalá que en el próximo partido podamos ganar. Yo creo que el técnico tenía que haber leído. Es una pena realmente que venamos, el público le acompaña y Olimpia de repente nos entusiasma y de repente con un equipo chico viene a plantar así. Hoy me siento un poco defraudada porque tenía que poner más huevos legalmente. Bueno, Martínez no puede jugar en este equipo, no puede. Muy lento. Desastre. ¿Por qué no juega Gómez, por ejemplo, verdad? ¿Dónde está la dirigencia? De local jugar y no tener ni pasapelota. ¿Dónde está la dirigencia? Igual toda la confianza para el plantel de Olimpia, para Palermo. Tenemos que salir adelante, tenemos que salir campeón. Fuerza Olimpia va. Sí, obviamente que
nuestra búsqueda es ganar, es seguir sumando de a 3. Creo que es el mismo inicio de la primera rueda, con 2 empates, con 2, obviamente hoy completamente distinto a lo que fue el partido anterior con Guaraní. Hoy la figura no fue Gastón, creo que el equipo en el segundo tiempo tuvo las chances, ellos prácticamente no llegaron, pero bueno, obviamente sí, uno para estar tranquilo, lo que sí tenemos que estar calmo, porque en la segunda fecha de la segunda rueda ya no podemos salir campeón, hay que esperar, faltan muchas fechas por delante, entonces esto es partido a partido. Si nos apresuramos y empezamos con la ansiedad que queremos salir campeón ya, falta mucho todavía, entonces hay que estar tranquilo y obviamente que esta segunda rueda, como lo dije el otro día, después de Guaraní, va a ser mucho más difícil que la primera. Entonces todos los partidos siempre va a haber algo por jugarse y va a tener esa competencia que hay en distintos partidos, que bueno, alguien está jugando por los primeros puestos, otros que se están salvando del descenso. Nosotros tenemos que, obviamente sí, ya para el próximo partido buscar a volver a sumar de a 3. ¿Ese es el mensaje para el grupo, para el hincha, para todos, mantener la calma? Obviamente, sí, no volverse loco, porque también estábamos así de ansiosos en la primera rueda con los 2 partidos que habíamos empatado, y de ahí en adelante el equipo empezó a cosechar triunfos y todo se encaminó a, obviamente, hoy estar donde estamos, pero sabemos que en cada partido nadie nos va a facilitar nada. Todos enfrentar a Olimpia tiene un plus, y obviamente siendo el puntero del campeonato todos te quieren ganar, entonces hay que estar, obviamente, el analizar nuevamente el por qué fallamos en las situaciones que tendríamos que haber concretado, pero obviamente quizás hoy regalamos el primer tiempo. Si hubiésemos sido el equipo del segundo tiempo, capaz que hubiese sido otro el resultado o otro el funcionamiento del equipo, pero bueno, nos costó el primer tiempo, nos costó mucho más, el segundo ellos prácticamente no llegaron a preocuparnos, pero sí tenemos que analizar más en profundidad en esto de volver a retomar y volver a ser el equipo que fuimos a lo largo de la primera rueda. Tocaste un tema que tal vez se puede trasladar a la cancha, la ansiedad. ¿Crees que a tu equipo hoy le faltó esa tranquilidad necesaria en la última parte del campo para poder ser efectivo, dar ese último pase, dar ese último toque a la hora de concretar, Martín? Sí, bueno, también la incomodidad que te propone el rival, que creo que es la dificultad que el oponente te pone para no encontrar los espacios, para no tener la claridad de juego, y obviamente que es prácticamente de la misma forma que se planteó el partido cuando lo enfrentamos en la primera rueda, de la misma forma, cerrado, pero es un equipo que ya se sabe cómo juega y cómo plantea y cómo logra los resultados, y que obviamente nosotros esa ansiedad y esa desesperación por no poder concretar nos está costando, nos está pasando factura, pero bueno, hay que enfocarnos a eso. Corregimos algo que había sucedido en las 2 últimas fechas, que fue Nacional y Luque recibir 5 goles. Yo había dicho 6 la semana pasada, pero fueron 5 en 2 partidos. Creo que de Guaraní y hoy no volvimos a recibir goles. Ahora tenemos que buscar lo que nos tiene que generar el poder ganar los partidos, que es el desequilibrio y los jugadores determinantes de mitad de cancha hacia adelante. Preguntarle sobre la frustración e impaciencia de su equipo, cómo corregir eso, y lo segundo, ¿le conviene a Olimpia jugar aquí en este estadio local? Bueno, sí, la impaciencia está, y más cuando en el correr de esta segunda rueda va a haber muchos que van a perder puntos, como nos está tocando a nosotros perder en estos 2 primeros partidos y no haber sumado de a 3, pero bueno, creo que el resto también está con esa situación de querer sumar, y a veces no es tan fácil. Es un fin de semana de partidos que va a haber quienes pierdan puntos. Creo que tenemos que ser optimistas, pensar en el partido del viernes con Trinidense, y sí
la facilidad de que podamos jugar en otro campo con mayor espacio, donde nos sentamos más cómodos, donde la cancha pueda estar en mejores condiciones, nos pueda ayudar y facilitar eso, porque obviamente en esa dificultad y en el oponente donde se cierra, donde no hay muchos espacios, donde a veces la pelota no fluye, genera cierta incomodidad y paciencia. Pero bueno, el viernes nos tocará volver a Defensores y ojalá, bueno, ahí es pensar donde nos sentimos más cómodos, donde podamos hacer mejor el desarrollo de nuestro juego y podamos volver a los 3 puntos. Dentro de su gusto futbolístico, ¿qué característica hace que se imponga Ramón Martínez en la elección sobre otros volantes centrales? Y lo segundo, hoy en la última tanda de cambios, ¿por qué la salida de Hugo Adrián Benítez? Lo de Ramón, porque sabíamos que ellos, el juego aéreo, su característica de cómo atacar, buscar a su referencia, que es el 9, y obviamente la contextura física y su posicionamiento, al no estar Richard, creo que era una necesidad por el juego aéreo y la altura. Fíjate que en los laterales buscaban al 9, en los córner, en las pelotas largas del arquero, y bueno, necesitábamos una persona que por lo menos tenga esa oposición y no estuviera tan cómoda a la hora de bajar hacia los volantes que ellos llegaban, a descargar con comodidad. Creo que es lo que buscamos con la presencia de Ramón. Y ¿por qué salió Hugo Benítez? Porque vino en la semana, estaba con una molestia, hoy llegó con lo justo y creíamos que era necesario que saliera, porque a estar al límite y con la lesión que había tenido la semana pasada, era obviamente que no podía aguantar los 90 minutos, por eso salió. Como se está viendo los últimos partidos, Olimpia le está costando un poco convertir. ¿Sería un poco ilógico pensar en un tridente con Benítez, Prato y Montenegro el inicio de un partido? A ver, 3 jugadores de esa característica no creo que se sientan cómodos, que sea una posibilidad. Creo que perderían espacio, perderían posibilidad de juego a lo que ellos necesitan. Creo que hay que buscar volver a retomar al funcionamiento de lo que generamos en lo que fue después del partido con General Caballero, que a partir del siguiente partido con Triniense se volvió al triunfo, con Sol, con Libertad. Creo que obviamente queremos todos retomar a ese equipo, al que llega con mayor contundencia, con más situaciones de gol, con mayor claridad. Pero bueno, hoy los oponentes saben que juegan contra el puntero del campeonato, que todo lo que hacen es doblegar su esfuerzo para querer ganarle a Olimpia. Obviamente que hay un plus siempre. Ahora nosotros tenemos que ser conscientes que para mantenernos ahí arriba tendremos que mejorar y corregir cosas para que obviamente nos siga manteniendo ahí en los primeros puestos. Preguntarle acerca del cambio de Lucas Prato, ya que es uno de los que más se sacrifica más insiste en el área rival. Sí, bueno, pero hoy no lo vi que estaba aportando eso, o que obviamente estaba incómodo porque no tenía espacio para poder jugar, para generar en la parte ofensiva o en los contragolpes o en sostener a veces el balón cuando llega a ellos, tanto a Hugo como a Lucas. Y bueno, obviamente buscamos cambiar y buscar otras características con Brian. Son esas alternativas, y buscar que cuando a veces el equipo, hay ciertos jugadores que tenemos que seguir recuperando y volver a su nivel, hay que buscar otras alternativas. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida.
Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu o en la ofi, a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Esa es la señal del corazón paraguayo de Taiga, el motor que te lleva hasta donde querés llegar, y vos podés encontrar el tuyo con la potencia que te caracteriza. Te esperamos en tu sucursal Inverfin más cercana y aprovecha las ofertas disponibles. Taiga, orgullosos de tu corazón paraguayo. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En caso de estreñimiento, la Felax, que es un lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ellopishupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ellopishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero. En locales de pago express y Equipago y en los biggies de todo el país. Sortea este domingo. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. ¡Atención Paraguay! Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV, Tokio, te llevas una camiseta oficial de la Albirroja. Y comprando otros productos Tokio, te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y un poquito antes del mediodía nos informaba Juanma Figueredo de la salida de Manolo Jiménez. Posteriormente, ya con Ariel, con el comunicado oficial del Club Cerro Porteño, también se oficializaba la salida de Fernando Jubero como gerente deportivo. Aquí están los detalles. A estas alturas, Manolo Jiménez dejó de ser entrenador de Cerro Porteño. Decisión tomada por la comisión directiva. Lo afirmó ayer en conferencia de prensa Manolo Jiménez que él no iba a renunciar, por ende de vuelta es una decisión tomada por parte del club y le han comunicado que ya no continúa siendo entrenador de Cerro Porteño.
El Club Cerro Porteño comunica que en la fecha se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Manolo Jiménez y su cuerpo técnico y el gerente deportivo Fernando Jubero. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Muchos partidos que, o en este caso fueron dos en realidad, que terminaron 0-0 dentro de lo que dejó la fecha 13 del campeonato. Tacuarí volvió a perder en el estreno o en la vuelta de Robert Pereira como entrenador, perdió 2-0 ante el Sportivo Ameliano. Guaraní empató con Trinidense 0-0, Olimpia también 0-0 ante General Caballero. Empate también, pero a un gol entre Sol de América y Sportivo Luqueño. Victoria de Nacional 2-1 sobre Libertad. Y la derrota de Cerro Porteño 3-0 ante el 2 de mayo. La tabla: Olimpia 26 puntos. Nacional con su victoria se quedó con 25-1 del líder. 2 de mayo tiene 21, que quedó a 5 unidades. En una zona de expectativa también Cerro Porteño a 5 puntos, también con 21. Libertad tiene 19, el más relegado de los que podían pelear por el título. En cuanto al promedio, Sudamérica sigue sin poder avanzar y disparar en el promedio por encima de la unidad. Ahora tiene 0,071 después de empatar con Luqueño el sábado. El otro comprometido sigue siendo Tacuarí. Y la mala noticia para el equipo de Barrio Jara es que ahora General Caballero le saca 6 puntos de diferencia en lo que tiene que ver en la sumatoria de 3 años, por lo que se mide el promedio. Entonces hay 6 puntos a favor de General Caballero sobre Tacuarí. Pero si Sol empieza a ganar partidos, lo puede complicar nuevamente al rojo de Mallorquín. En el acumulativo, Libertad tiene 67, Cerro Porteño 66, Olimpia 62, los 3 primeros lugares. Hoy por hoy Olimpia, si es campeón, va a la Copa Libertadores a fase 2, Cerro Porteño a través del acumulativo. En cuanto a la Sudamericana, lo que estábamos hablando con el presidente Hugo Romero del 2 de mayo, porque es el equipo que lidera con 52 puntos, está muy cerca de lograr ese objetivo. Guaraní tiene 49, Nacional 47 y Luqueño tiene 46. El octavo es Ameliano, que tiene 40. En cuanto a asegurar, 2 de mayo le saca 12 puntos de diferencia. Estamos hablando de 4 partidos y quedan 9 fechas. Dentro de poco tiempo ya el 2 de mayo va a asegurar la Copa Internacional. El caso de Ameliano, que tiene 40, es el octavo. Luqueño tiene 46, es el séptimo. Entonces hay 6 puntos de diferencia. Ameliano va a seguir peleando por la posibilidad de ir por el acumulativo a la Copa Sudamericana. En cuanto a la propuesta que se viene, cuarta fecha ya que se viene del campeonato, la siguiente fecha que vamos a tener a continuación, se vienen los partidos. General Caballero va a recibir a Sol de América, partido por el descenso. Esto va a ser el viernes a las 5:30 de la tarde. El viernes juega Olimpia ante Trinidense en el Defensores del Chaco, visitante Olimpia. En el Defensores, 20 horas el partido el viernes. Para el sábado tenemos el Luqueño Cerro Porteño, que también se va a jugar en el Defensores del Chaco, 5:30 de la tarde. Y el Libertad Guaraní, que se juega en Villa Ayes, a las 20 va a jugar el equipo de Libertad ante Guaraní el sábado. El domingo, el 2 de mayo, recibe en el Río Parapetí a Tacuarí a partir de las 5 de la tarde. Y Ameliano va a recibir a Nacional en el Martín Torres, en cancha de Trinidense, el domingo a las 20 horas, para cerrar lo que va a ser la 14ª fecha del torneo clausura. En la intermedia tenemos que decir que aseguró su lugar Tembetarí en primera división después de su victoria ayer ante Fernando de la Mora por 2-0. Tembetarí es equipo de primera, todavía no se define el campeón porque quedan 2 fechas. Recoleta tiene 63, Tembetarí tiene 61. 2 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, quienes ya confirmaron su presencia en la división principal de nuestro fútbol. También se decretó el descenso del 3 de febrero, falta definir si Martín Ledesma, Guaireña o 12 de junio de Villa Ayes va al descenso. Serán dos últimas fechas en donde 3 equipos van a pelear por no descender. De esta manera, entonces, Tembetarí, que venía siendo de local en Villa Lisa, en Cancha de Sol, se prepara para llegar a primera división. Hay que ver el tema del estadio, todo lo que va a hacer este equipo, que hace rato venía golpeando la puerta de primera división, no se le daba, y ahora el intento por llegar a intermedia fue también bravo, porque tuvo que pasar 3 torneos en donde estuvo ahí orillando la posibilidad de llegar y no lo hizo. Y esta vez también, en lo que tiene que ver con la intermedia, fue peleando ese objetivo y ahora ya es equipo de primera división, gerenciamiento de por medio, así como Recoleta también, el equipo de Tembetarí, que está preparando su estadio en Maramburé, Luque. Pero vamos a ver si puede hacer el local el año que viene ya en el torneo Apertura. Así está lo de la intermedia entonces y el panorama que tenemos, recordando que Paraguay en el Mundial Futsal de
que se está jugando esta temporada, terminó perdiendo hoy ante Francia 2-1. En tiempo normal, la derrota del equipo paraguayo 2-1 ante Francia, lamentablemente no pudo pasar. Me confirmaba Wilson que pasó Argentina a la semifinal, iba a enfrentar justamente a Francia. La otra semifinal entre Ucrania y Brasil, que se van a enfrentar entonces en lo que tiene que ver con la semifinal del Mundial de Futsal, donde Paraguay quedó fuera hoy 2-1, derrota ante Francia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Up Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque. Nuevo sabor que combina con todo. ¿Están listos para saborear el auténtico sabor de la tradición? Porque cada embutido Ochi es un tributo a las raíces familiares y a los sabores que han perdurado en el tiempo. ¡Qué rico, Ochi! Esta fusión de culturas que nos gusta a todos. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Para hablar un poquito de lo que representa en estos momentos el Brasileirão, también con todo lo que se está jugando. Palmeiras le ganó al Atlético Mineiro, por ejemplo, 2-1, y está en esa zona ahí ya amenazando a Botafogo. Botafogo 57. Palmeiras tiene 56, Fortaleza es el tercero, tiene 55 en los principales lugares del Brasileirão. Y también hay que decir que en la zona baja del descenso están Goianiense, tiene 21, Cuiabá 23, Fluminense 27, Corinthians 28. Corinthians volvió a perder y está ahí en una situación bastante complicada. Mañana vuelve la Champions, y en esta segunda fecha, donde quizás los partidos más atractivos van a ser, por ejemplo, el Arsenal enfrentando al PSG. Esto va a ser mañana a las 3 de la tarde. Te hablo del Brasileirão, sí, para entender la exigencia. Ganó sobre la hora Flamengo contra Paranaense. Igual lo echaron a Tite. Claro, Tite se fue, confirmaron esta mañana su salida del Flamengo. Mañana entonces Champions, Arsenal ante PSG, 15 horas, Barcelona va a recibir al Young Boys de Suiza, esto también a las 15. Mañana otro lindo partido, Leverkusen enfrentando al Milan en Alemania, va a ser este encuentro. Entonces los partidos principales que tenemos, el City se presenta ante el Bratislava, este es de Eslovaquia, tengo entendido, este equipo entonces que va a enfrentar el City. Y después la agenda de miércoles también, en lo que tiene que ver con la Champions. Bayern va a visitar al Aston Villa, Benfica enfrenta al Atlético Madrid, que ayer empató con el Real Madrid 1-1. Real Madrid va a enfrentar al Lille de Francia de visitante, el Liverpool va a recibir al Bologna de Italia,
el Leipzig de Alemania ante la Juventus. Cartelera de martes, miércoles, principales partidos de Champions. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores rompomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Llegan los días M del Shopping Mariscal. Celebramos nuestros 28 años con una promo de 28% de reintegro, más 12 cuotas sin intereses con Banco Atlas y Banco Familiar. Del 27 al 30 de septiembre, disfruta de este beneficio exclusivo en más de 45 locales adheridos. Además, si no tenés tarjeta de crédito, podrás solicitarla en la pasarela o el Mercado Mariscal. Moda, descuentos en el gran corazón que nos une. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Taperu Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Soñá a lo grande con Sueñolar. Celebra con nosotros los 28 años de Sueñolar y hacer realidad tus sueños. Compra un somier, living o muebles de nuestras colecciones premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz GLA 200 0 kilómetro. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. La parrillada perfecta es con Pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso, butifarras, hasta Viena y besitos picantes. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. Bueno, Nacional, Fabio, ayer con justicia lo dio vuelta. Sí, realmente en un partido en donde no jugó bien Nacional el primer tiempo. En realidad los dos equipos estaban atados, pero apareció ese regalo defensivo, una de las pocas fallas de Juan Fernando Alfaro, le pasó por debajo del botín una pelota que lo podía controlar fácilmente y ahí apareció Roque con una gran definición para el 1-0, así se fue la primera etapa. En el segundo tiempo se jugó con los cambios Bernay y en realidad surtieron un efecto demasiado positivo. Entró bien Gustavo Caballero, hizo el gol del empate. El chico Alfredo Martínez de 18 años, una de las grandes apuestas que hace Bernay, hizo el 2-1 definitivo y Libertad se desinfló, se pinchó, no tenía cómo reaccionar, responder, volviendo a ese bajo nivel futbolístico ante un Nacional que fue muy ambicioso en el segundo tiempo, sobre todo cuando se recuperó
el gol del empate fue un envión anímico muy fuerte para todos, para el entorno en sí también, para que vuelvan a creer en sus fuerzas, y terminó ganando muy bien Nacional, mostrando autoridad. Vamos a irnos con los goles de Nacional. Sorprendió la lista de Alfaro, 27 jugadores a nivel internacional, lo cual implica que capaz ni un convocado del plano local va a haber. Y si vamos a una cuestión lógica, acordate que el único convocado del plano local fue Wilder Viera. Por razones... Que de paso nunca se supo qué lesión tuvo, ¿verdad? Porque Cerro tampoco... Él no volvió a jugar luego del combo, donde él tuvo minutos en el Centenario, y después ya fue efecto dominó del primer partido, porque fueron convocados Campuzano y Rivas por el tema de Cubas, y porque Arzamendia no había entrenado bien durante gran parte. Y los que quedan fuera son Mateo Gamarra, Blas Riveros y el Zorrito. Sí, estamos hablando de una lista que ya está prácticamente en un 90%, ¿verdad? Completada. 99 te dije. Sí, mucho ya, realmente. Es que ahora mismo, ¿quién es convocable del plano local por rendimiento? No hay, ¿verdad? No hay. Y además, los que estuvieron rindieron tan bien. Y yo te decía lo de Sandes. Fíjate que al no convocar ni a Gamarra ni a Riveros, y al no estar disponible Alonso, ¿quién te queda? Por eso decía Arzamendi, el que está también. Claro, sí. Pero si el corte va a ser defensivo, por eso la vez pasada a Sandes le pregunté qué tal a él le había ido a la altura. Porque para mí ya es una cuestión de... No es solamente hacer grupo. Descuida y ya arranca. Utiliza muy bien su influencia en el fútbol argentino Alfaro, ya sea con contactos o viendo los partidos, porque por algo también Salcedo entra en esta lista, ¿verdad? Ahí se da lo de... salen 2 defensores y entran 2. Entran Sandes y Saúl, y salen Riveros y Gamarra. Sí, y en el caso del delantero, quizás que llama la atención lo de Alfio Oviedo. Bueno, llama la atención, para este combo, claro, pero... Yo lo tenía para Bolivia. Sí. Pero capaz ya entiende que quiere jugar con delantero de altura. Porque Alex Arce ya había marcado que va a jugar en su casa, ¿verdad? En Quito. Y lo de Alfio, que seguramente lo va a tener muy en cuenta para el combo de noviembre, pero es la gran novedad. Además de otros retornos que estaban allí en la posibilidad, como lo de Ángel Romero, que ya marcamos que está pasando un gran momento, y lo de Galarza, que también está jugando bastante bien en su equipo. El Modric de Talleres, de Galarza. Nos vamos con los goles de la Academia. Está a un punto Nacional del Olimpia. Es un impensado candidato, de ayer sacó chapa para pelear por el título. Buenas tardes. Que la baja, pica Gustavo Caballero por la izquierda, pelota filtrada para este, y va Gustavo para el empate, escapa, va, tiro. Gustavo Caballero, gol de Nacional, Gustavo Caballero, cuya posición me deja duda, tendrá que revisar el VAR, pase filtrado de Bailón, arrancó Gustavo, se fue hasta el fondo, y ganó con la larga zancada, colocan de la salida de Martín Silva, y el grito de la Cadé, retumba, aquí en el Arsenio empata Nacional, que también sueña, que también cree, que puede volver a acariciar la gloria del fútbol paraguayo. Gran definición de zurda de Gustavo Caballero. Señoras y señores, ojo que se revisa. Les decía, se está revisando la jugada, la posición de Gustavo Caballero. Por ahora vale el gol, por ahora empata la Academia. Nacional 1, Libertad 1. Fabio Martín. Y por fin pudo encontrar una jugada diferente en el partido Nacional. 2 hombres que ingresaron en este segundo tiempo se juntaron para la acción. Bailone y el pase filtrado, y se hace el trazado de la posición de Gustavo Caballero, que dentro de lo que significó la jugada, mucho mérito para el delantero, que aguantó la presión, la embestida de Miguel Jaquet. Vale el gol, es el empate de Nacional en el partido. Repito, aguantaba mucho Caballero la atropellada y también el cuerpo que metía Jaquet para desestabilizarlo. Sin embargo, hasta el último, hasta llegar a Martín Silva, pudo sostener la posición y también el dominio del balón para después definir muy bien de zurda. A un
costado de Martín Silva. También parece que va a resurgir Nacional después de un partido donde estaba con las luces apagadas. Empata el encuentro y ahora quiere más la Academia. El gol de Nacional. A los 24 minutos, segunda etapa Ariel, y es un golazo con la postada, Volvete Invencible. Es el gol 156 del torneo Clausura 2024, tercero en la competencia de Gustavo Caballero. Suma 10 goles en Liga, 8 para Nacional. Nacional para el gol, tiró Martínez, gol. Alfredo Martínez, gol. Llanto, emoción del chico Martínez. Cada definición locura, locura en las tribunas. Gol de Nacional, Alfredo Martínez. Llora el chico que acaba de anotar probablemente el gol más importante hasta ahora de su vida, de su corta carrera futbolística. Sí, señor, el equipo de Bernay, la Academia, con algunos chicos, con algunos juveniles, se está convirtiendo, está floreciendo, un candidato impensado al título. Es para comenzar a tomarlo en serio este Nacional. Lo vuelca de manera espectacular, perdía 1-0. El equipo de Bernay dio vuelta a la historia. Señoras y señores, lo hizo Alfredo Martínez. Qué definición. Por arriba entre la salida de Martín Silva, la Academia Nacional. Nacional 2, Libertad 1. Gloria de campeones es mi club del Paraguay. Y se inyectó de coraje este equipo de Nacional para salir a jugar de otra manera, y sobre todo ese gol del empate significó un antes y un después. Y Alfredo Martínez